Mi nombre es Agustín Calcaño, soy dibujante, soy docente de la facultad desde hace ya un par de años. Actualmente estoy dictando la materia Ilustración 2 en este cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre dicto la materia Creación Visual 2, las dos de la carrera de Ilustración de la facultad. Después podrán averiguar en qué consiste la carrera de Ilustración de la facultad, si así lo desean. Esencialmente lo que vemos en las materias son, en Creación Visual 2, hacemos bastante foco en lo que es contenidos de dibujo, de construcción, dibujo de anatomía, composición, cuestiones bastante básicas y generales de lo que sería el dibujo. Y después en Ilustración 2, que es una materia del segundo año, aunque tampoco es que son... ¿Sí? Ok, no sé quién habló. Bien, entonces seguimos porque hubo un sonido. Si alguien está con el sonido, por favor, apague el micrófono, así solo me escuchan a mí. Me gusta tener este poder. Entonces les decía, en Creación Visual 2 vemos más bien contenidos de dibujo, en Ilustración 2 profundizamos más en lo que es el proyecto integrador, que comprende creación de personajes, creación de escenarios, de concepts, de fondos, de los ambientes donde viven esos personajes, y creación de distintos personajes secundarios, elementos extras, etcétera, etcétera, concernientes a justamente la historia que están desarrollando los estudiantes en ese proyecto integrador, ¿sí? Yo les doy cierta libertad de la temática para que ellos puedan elegir, y simplemente focalizo en lo que es la parte gráfica, llamémosle, lo que tienen que generar en el proyecto integrador, para poder darle como bastante direccionamiento al asunto. Bien, eso es lo que refiere a la facultad. Fuera de la facultad, yo hace muchos años también fui alumno de la facultad, de la carrera de historietas, que era una carrera más corta, era más bien una tecnicatura, no era una carrera de grado como la que es ilustración ahora. Y una vez que terminé esa bonita, ahí está, me están pasando un Instagram de, no sé qué es eso, de algo, espero que sea interesante. Entonces, una vez que terminé la carrera de la facultad, me puse a trabajar haciendo storyboards publicitarios, animación, ilustración, muchas cosas que olvidé, pero en algún momento las hice de dibujo, todo siempre relacionado al dibujo. Mientras hacía eso, yo siempre estaba haciendo historietas. Esto que están viendo es de una historieta corta que hicimos con un guionista de Estados Unidos. Yo ahora les cuento actualmente, saben que vuelvo hacia atrás, hice una cantidad de cosas de dibujo, storyboards, etcétera, etcétera. Me di cuenta que específicamente los storyboards no eran lo más feliz que me podía hacer de mi vida, entonces renuncié a ese mundo de tristeza y abracé el mundo de la historieta, en todos sus formatos, cómics, etcétera, para distintos mercados. Y ahora actualmente me encuentro trabajando en distintos proyectos con editoriales de forma freelance, ¿sí? Entonces, el trabajo freelance, los pros y los contras: uno puede trabajar con cierta libertad, pero tampoco tiene mucha previsibilidad. Son los pros y los contras del asunto. Lo que sí te permite es generalmente trabajar en proyectos interesantes o idealmente divertidos. Esto que están viendo ahora ustedes es de una historieta de, llamémosle terror o medio suspenso, así como con un género cercano a lo que sería la mitología de Lovecraft. Estas páginas que están viendo están hechas en forma tradicional, a mí me gusta trabajar tradicionalmente, y el estilo que utilicé para generar esos pequeños grisados están hechos con aguada de tinta china, que es una técnica milenaria, mística, que yo enseño en las clases de, no sé qué están compartiendo ahí, bueno, no sé, que yo enseño en la materia de Creación Visual 2, donde vemos estas cuestiones de trabajo de bastantes contenidos de dibujo, ¿sí? Entonces, más allá de lo que es construcción, anatomía, perspectivas, etcétera, etcétera, yo también enseño una cantidad de cuestiones artísticas, si se quiere, tradicionales, entendido que también se puede trabajar digital tranquilamente, simplemente para que tengan como las distintas posibilidades de los dos mundos, llamémosle. No solo que se focalicen en lo que es digital, sino que también puedan trabajar tradicional, después elegirán qué es lo que desean hacer, ¿sí? Eso es una decisión propia de cada uno de los alumnos. Entonces, lo bueno de trabajar tradicional, si se quiere, es que uno finalmente tiene un original físico que se ve bonito, y también está la posibilidad de venta de ese bonito original. De nuevo, uno después tiene que decidir si realmente el tiempo que se toma generando ese bonito original tradicional
le es significativo para esa después posible venta, que en realidad no es siempre el objetivo real es trabajar en esa pieza que se le ha pedido, con las características particulares de esa pieza, entregarla en tiempo y en forma, cobrar por ese dinero, y después está esa posibilidad extra de justamente esa venta de original o no. Pero bueno, a mí me gusta tener los originales físicos porque soy medio old school y me gusta. Pero bueno, ustedes decidirán cómo trabajarlo de nuevo. No descarten posibilidades de una técnica u otra, porque justamente eso es lo bueno, tener la posibilidad de esos dos mundos, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto que están viendo ahora son distintas páginas que yo fui haciendo para distintos clientes en distintas capacidades, llamémosle. Algunos me piden ese grisado de aguas de tinta china, que de nuevo se puede realizar tranquilamente en forma digital, yo lo hago tradicional. No siempre se pide eso porque a veces, perdón, no a veces, muchas veces no hay tiempo para hacerlo, pero sí está bueno tener esa herramienta, ¿sí? Estas páginas que están viendo ahora eran unas páginas de muestra para unos editores editoriales de Estados Unidos, de personajes conocidos de DC Comics. Eh, Obviamente, las muestras, después les cuento cosas. En la clase que viene, la semana que viene, ahí sí vamos a hablar un par de cosas más de historieta. Hoy vamos a hablar más, vamos a focalizar en lo que es la creación de escenarios y concepts. Pero bueno, esto general de historieta, que es lo que yo más trabajo, lo charlamos un poquito la semana que viene, que vamos a hacer un pequeño desglose de narrativa en la página de historieta, y vamos a ver ahí las particularidades del género de historieta, ¿sí? Entonces, gracias, Giovanni. Entonces, vamos a trabajar un poco en eso. Hoy vamos a simplemente focalizarnos en lo que es la creación de escenarios, vamos a entender cómo construir ciertas cuestiones aburridas, pero bueno, necesarias del dibujo de perspectiva. Como podrán ver, me gusta mucho dibujar escenarios, me gusta mucho dibujar ventanitas en particular. Esto de nuevo está hecho tradicional, por más que parezca hecho digital, no lo calqué, lo construí yo esencialmente. Después van a ver los niveles de obsesión particular que manejo, pero digo, esto está dibujado tradicionalmente, construido, entendiendo ciertas técnicas de dibujo de perspectiva, que vamos a ver un poquito hoy. De nuevo, es una técnica bastante básica, pero una vez que uno lo incorpora, lo puede aplicar a lo que necesite, ¿sí? Estas páginas que están viendo ahora también son de muestras, estas también están preparadas para ser hechas con la técnica de grisado tradicional. Como les decía anteriormente, no he tenido el tiempo aún de hacerlo. Tengo mucho trabajo que empiezo y no puedo terminar por cuestiones de tiempo porque ya tengo que ponerme a hacer otro trabajo, pero bueno, esos son problemas míos. Esto que están viendo ahora también es una ilustración de, justamente también de muestra, para un editorial de serie conocida que tal vez ustedes conozcan, de Stranger Things. Y después vamos a ver velozmente, esto es unas páginas de una historia corta que hice de ciencia ficción. Esta especie de estación espacial, mágica del espacio, también existe en formato físico. Esta técnica de cielo espacial, si se quiere, se las voy a mostrar al final de la clase. Vamos a hacer un pequeño paso a paso con fotografías de cómo se hace esa técnica, así ustedes pueden incorporar también esa información, y si así lo decían, la pueden dibujar. De nuevo, como ustedes podrán ver, me gusta dibujar mucho los detalles porque me gusta dibujar realmente. Después hablaremos de particularidades mías, pero bueno, eso es para otro momento, en otro lugar. Simplemente eso, se puede dibujar todo, esto está hecho, como les decía, tradicional, porque a mí me gusta trabajar tradicional. Decidirán después ustedes cómo quieren trabajar sus piezas, si tradicional o digital, eso lo maneja cada uno, pero bueno, simplemente para que vean un poco el trabajo que yo hago, para que vean, como les decía, que no simplemente soy un charlatán. Esto que están viendo acá, finalmente son las páginas estas que les decía, de la historieta en la que estoy trabajando actualmente, que es de lucha libre, si se quiere. Es para un cliente, es un estudio independiente que están en California. En realidad es una historieta de lucha libre, pero es un policial que tiene algunos elementos del mundo de la lucha libre, pero esencialmente el género, si se quiere, es policial, así como medio de acción, si se quiere. Entonces tenés personajes, tenés un gran robo. Todo esto también está hecho tradicional. Todos esos containers también los dibujé. No soy muy feliz dibujando containers, pero bueno, ya sé cómo dibujar containers, eso lo puedo decir. Esta moto bonita y terminada, después les voy a contar cosas. Si estoy escuchando un micrófono, no sé de quién es. Si pueden silenciarlo, por favor.
Bueno, ok, ya lo silenciaron. Bien, entonces, estas historietas que están viendo, esta es una doble página, también existe en formato físico. Por favor, si pueden desactivar ese micrófono, se los agradecería. Este es el señor luchador, que es como el más maloso del barrio. Las páginas que estoy haciendo ahora, específicamente, en este issue que estoy trabajando ahora, que son más de 40, son 44 páginas o 46 páginas, o sea que son muchas, hay muchos personajes hablando de cosas. Entonces no hay tanta acción y uno tiene que ser como bastante creativo en cómo poder darle soluciones visualmente interesantes a esa idea de personajes charlando por lugares, ¿sí? Este es justamente el más maloso del condado. Obviamente, como están todos musculosos y son como todos súper así luchadorísticos, también el perro tenía que estar como bastante musculoso, así que bueno, el perro también está musculoso. Bien, seguimos velozmente, así ya empezamos con lo que es el taller, simplemente para que vean. Esta era una ilustración que había hecho con agua de tinta china para una demostración de una cursada anterior, de 2019, si no me equivoco, 2020 creo, era año pandemia. La coloreé digitalmente. Acá, como les decía, utilizo lo mejor de los dos mundos, utilizo la textura del trabajo tradicional combinado con el color digital, ¿sí? Nada, es una técnica interesante. Aquí estamos viendo, si la cámara me acompaña, aquí estamos viendo una comisión que me pidió un cliente de agua de tinta china, de Aquaman, y la familia de Aquaman, peleando contra Black Manta en, creo que se llama Amnesty Bay, ustedes me dirán, y está, bueno, el faro ahí, Black Manta peleando contra, creo que es el hijo de Aquaman, y el otro hijo de Aquaman, y viene Aquaman, y viene la mujer de Aquaman. Cosas, si el cliente lo pide y se puede hacer, se hace, no se preocupen. Esto también es un original físico que se mandó a Florida, si no me equivoco estaba el buen muchacho. Esto que están viendo aquí también en una commission de Black Widow peleando contra el bueno de Coloso. Todo esto lo pueden encontrar en mi Instagram, después si quieren les paso la dirección al final del taller, así si les interesa pueden chusmearlo. Y esto está hecho, es una mezcla de trabajo de agua de tinta china para los grisados de los fondos y color tradicional hecho con marcadores de tinta tipo Copic Curecolor, yo tengo Curecolors y también usé algunos Copics, y un poco de acuarelas, o sea que todo lo que se cruce por delante de mí lo utilizo para hacer las comillas en este caso, y finalmente esta que fue de la clase, habían elegido, no mentira, los alumnos habían elegido otra cosa, ahora les muestro qué, esta era una commission de Trog, que es Thor tipo rana, no me pregunten por qué, apareció brevemente en un capítulo de la serie de Loki, obviamente este es de un cómic, entonces en este trabajo en particular también combiné marcadores de tinta, acuarelas, agua de tinta china y nada, témpera blanca, todo lo que se cruce frente a mí lo utilizaba. Esto también es una comisión que está hecha en tradicional, esto existe en formato físico, así que todo se puede dibujar, amiguitos, simplemente eso. Y finalmente, así ya cerramos esta presentación, esta ilustración es una caricatura que en mi cursada del cuatrimestre del año pasado, yo a los alumnos, para demostrarles esta técnica de agua de tinta china, les dejo elegir personajes. Por alguna razón, de todos los personajes del universo que podían elegir, eligieron entre Shrek, Kurt Cobain y yo. Por alguna razón, en esa especie de sorteo que hicieron o encuesta de votos, gané yo, entonces tuve que dibujarme a mí mismo para poder demostrar la técnica de agua de tinta china. Esto también existe en formato físico, se lo ganó a las chicas porque en mis cursadas, una vez que terminamos ese trabajo, hacemos un sorteo y después se lo ganan personas de donde sea, de la cursada. Esto lo ganó a las chicas y después hice la técnica que les decía recién de color digital para demostrar también cómo se puede hacer color digital de una pieza trabajada con agua de tinta china, con grisados, para que vean en la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas bizarreadas son las que ocurren en mi clase. Como podrán ver, tengo que malabarear muchos estilos y distintas cosas para poder explicarlas. Finalmente todos nos divertimos y la pasamos, al menos yo me divierto bastante, no sé si los estudiantes también, y la pasamos relativamente bien. Acá Ivo les dirá si se divierte o no, pero bueno, no obligo a nadie a quedarse en la clase, simplemente trato de ponerle la mejor onda posible. Bien, hechas las presentaciones, ahora vamos a pasar a los contenidos que nos competen en este bonito taller. Bien, paren que dejo de compartir pantalla.
y paso a compartir pantalla para que vean de lo que vamos a charlar el día de hoy. Entonces, comparto pantalla, aquí estamos, comparto, vamos a ver, porque hay una función que no está. Ahí está, bien. ¿Están todos viendo un aburrido esquema de dibujo de perspectiva? Que sé que no es lo más divertido, pero necesito explicarlo para después poder complejizarlo y charlar de cosas. Bien, evidentemente ya me fijo en el chat, porque hoy no están dando bien la tablet. Bien, ok, genial, bien. Dice Ivo que sí, bien, gracias Ivo. Bueno, entonces, sí, las clases son... Yo le pongo onda, al menos yo me divierto bastante. Bien, entonces, para poder hablar de lo que vamos a trabajar hoy, creando escenarios, que es el nombre o el título de este bonito taller, primero tenemos que focalizar un poco en lo que es el dibujo de perspectiva. Sé que es aburrido, sé que es bastante tedioso, pero bueno, una vez que nosotros incorporemos estas adorables técnicas de dibujo de perspectiva para poder generar esa idea de volúmenes, profundidad de campo y cierta espacialidad de nuestros escenarios y ambientes, una vez que abracemos esos contenidos y esos conceptos y podamos aplicarlos, ya después podemos complejizarlo y manejarlo como nosotros querramos, decorándolo, sea con distintas técnicas de dibujo, color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con lo básico. Entonces, el dibujo de perspectiva, hoy vamos a ver a 1, 2, 3 puntos e isométrica para poder construir justamente nuestros escenarios. Entonces, vamos a charlar de dibujo de perspectiva a un punto de fuga. Esencialmente, el dibujo de perspectiva se lo debemos al bueno de Filippo Brunelleschi, un arquitecto del Renacimiento, hace muchos, muchos, muchos años en Italia. El dibujo de perspectiva que vamos a ver es la perspectiva cónica, es una representación gráfica de un escenario o un ambiente que nosotros podemos utilizar líneas proyectantes hacia un punto de fuga para generar esa sensación de espacialidad. Bien, no sé si se habilitó esa posibilidad, así yo puedo anotar, me parece que no. Bien, no voy a poder anotar, así que voy a tener que explicarlo con manito y ustedes van a idealmente entenderlo y cualquier pregunta que necesitan la vamos haciendo cuando vamos cerrando los contenidos. Bien, entonces, inicialmente lo que ustedes necesitan para construir sus bonitos escenarios de, a ver, aplicaciones, más, observación, reacciones, ocultar controles de reunión flotantes, no, bien, no me deja anotar. Bueno, después ustedes se imaginarán. Entonces, lo que nosotros vamos a tener cuando estamos construyendo estos escenarios, que son una representación visual de un ambiente, es una línea de horizonte. Esa línea de horizonte va a ser nuestra línea de visión, hacia dónde nosotros vamos a ver, hasta qué tan lejos nosotros vamos a ver. Esa línea de horizonte, que es una representación del horizonte en el dibujo, es la que, donde nosotros vamos a apoyar nuestros puntos de fuga, hacia dónde van a fugar nuestros elementos. Si nosotros, en nuestra línea de visión del horizonte, estamos por sobre la línea del horizonte, vamos a ver nuestros objetos como si fuese hacia abajo. A ver, en lo que estamos dibujando, porque nosotros estamos dibujando, no tenemos una cámara, pero si ustedes lo transpolan o lo transfieren a lo que sería un medio audiovisual, como una filmación o una animación, o lo que ustedes quieran, ustedes ahí sí tendrían una cámara. Entonces, cuando ustedes tuviesen una especie de cámara y estarían mirando hacia abajo, mirando hacia abajo por sobre la línea de horizonte, sus elementos se verían desde arriba. Si ustedes están debajo de la línea de horizonte y están con esa cámara, que en nuestro caso no existe, mirando hacia arriba, ustedes estarían por debajo de la línea de horizonte. ¿Sí? Entonces, esa línea de horizonte esencialmente nos da la altura de lo que serían nuestros elementos, llamémosle, que vamos a construir. Vamos a empezar con cosas básicas, vamos a empezar con formas básicas, después lo intentaremos complejizar, ¿sí? Entonces, dentro de esa línea de horizonte que nosotros tenemos, en este caso, como vamos a fugar hacia solo un punto de fuga, vamos a colocar nuestro punto de fuga donde nosotros deseemos, en este caso está bastante en el medio de la composición, y lo que vamos a tener es el eje de longitud, que sería el largo de nuestro objeto, que en este caso estamos viendo aquí, que está apoyado sobre el horizonte, entonces corre también de manera horizontal, y el eje de altura de nuestros elementos. Entonces, el largo y el alto de nuestros elementos, en este caso, por estos objetos básicos que estamos viendo, generan un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Generamos ese bonito cuadrado, y ese bonito cuadrado lo fugamos desde sus vértices hacia ese punto de fuga. Como podrán ver, estas líneas punteadas, chiqui, 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 fugan hacia ese punto de fuga
que está posicionado sobre la línea de horizonte. Entonces, ese eje de profundidad de nuestros elementos es lo que nos da justamente esa idea de volumen del elemento y esa idea de tridimensionalidad sobre un dibujo plano, porque acá nosotros, como estamos viendo, estamos representando esa tridimensionalidad o volumen de nuestros objetos. En realidad no existe, son objetos planos dibujados, pero estamos dando esa sensación de volumen, ¿sí? Entonces, al nosotros dar esa idea de volumen de nuestros bonitos elementos, como les estaba diciendo aquí, en este caso bastante básico y particular, de elementos bastante rectos y como básicos, nos sirve a nosotros para poder proyectar sobre esa línea, perdón, sobre esas rectas proyectantes a ese punto de fuga, ¿sí? Esto es básico, esto funciona a un punto de fuga. Vamos a ver un bonito ejemplo de una habitación donde nosotros tenemos todos los elementos que componen esa habitación, para que agranden un poquito, aquí, que componen esa habitación apoyados sobre una línea de horizonte con un punto de fuga. De nuevo, en este caso está posicionado sobre el medio. Como podrán ver, no solo la pared, la puerta, sino las distintas paredes, sino que también los elementos como la cama, el escritorio, la silla, la biblioteca, y esa ventana como muy pequeñito en lo que son los biseles o la pequeña profundidad de esa ventana, del marco, están fugando hacia ese punto de fuga para dar esa idea de cohesión en la construcción. A ver, me pasa a mí, posiblemente les pase a ustedes. Ustedes dibujan increíbles personajes que la humanidad nunca vio, que están tan geniales, y eso es como lo que mejor manejan. Una vez que tienen que poner esos personajes dentro de ese fondo, es donde comienzan los problemas, donde uno dice, se me caen las construcciones y pasan cosas. Confiésenme si eso no es lo que les pasa a ustedes. Porque me pasa a mí también, que soy dibujante, y una vez que incorporé esos conocimientos de dibujo de perspectiva, ahora ya de alguna manera puedo manejarlo con más elegancia y menos estoy así como tratando de inventar fugas que no existen. Bien, entonces, para que chequeo que están diciendo en el chat, supongo que están diciendo que sí, que generalmente ponen personajes y los fondos tienden a ocultarlos un poco o encontrar soluciones medio extrañas. Exactamente, bueno, eso es lo que nos pasa digo, a todos. Gracias por el aporte. Entonces, bueno, es simplemente eso. Ahora lo vamos a ver. No me deja notar en particular, pero bueno, vamos a poder explicar lo mismo con pequeñas cajitas de cómo meter a sus personajes. Entonces, una vez que ustedes ya tienen sus personajes genialmente dibujados y son los personajes que nunca pudo ver la humanidad de tan genial que son, al ustedes poder entender lo que es el dibujo de perspectiva, pueden justamente generar escenarios más interesantes y que tengan esa cohesión en su construcción de esa representación de lo que están haciendo, ¿sí? Un truquito que está bueno, como estamos viendo acá, es si ustedes todavía no tienen definido muy bien cómo van a meter todos estos bonitos detalles de todos los elementos que van a componer en ese bonito escenario que están construyendo, se pueden hacer un pequeño croquis chiquitito de hacia dónde estaría su línea de horizonte, hacia dónde estaría el punto de fuga y hacia dónde fugarían los distintos elementos. ¿Para qué les sirven estos mini croquis que ustedes se pueden hacer antes de hacer todo el trabajo del dibujo del fondo? Para poder organizarse y ordenarse ustedes en la cabeza la composición de ese pequeño escenario en el que están trabajando, ¿sí? Entonces, antes de hacer, como les decía, todos los detalles, ahora vamos a ver una cosa con muchos detalles que tal vez les pueda llegar a parecer un poco particular de la persona que la dibujó, yo en este caso. Van a poder organizarse ustedes antes de hacer todo el trabajo, ¿sí? Entonces van a disponer o a posicionar los distintos elementos de esa construcción en ese pequeño bocetito o croquis de lo que en este caso sería la habitación. Después, cuando ustedes utilicen otro tipo de fondos, también lo pueden llegar a componer. Otro truquito veloz que también pueden utilizar antes de hacer todo el dibujo de la habitación, como estamos viendo aquí, ñiqui, 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 con todos los elementos y todos los detalles, es algo que yo aprendí cuando trabajaba en ese inframundo de la publicidad, que también se hace bastante en el cine, que es el plano de planta, ¿sí? Entonces, ustedes hacen un pequeño planito de lo que es la planta, de dónde va a estar ese bonito escenario o ambiente, y eso les sirve, que es algo que se usa bastante en cine y publicidad, para después poder posicionar el punto de vista, en publicidad y en cine, la cámara. Acá no tenemos una cámara, pero bueno, vamos a dar la idea del punto de vista. Si ustedes tal vez tienen en esa escena, en esa habitación particular, o en ese escenario general en particular, distintas posiciones de dónde van a estar los personajes, dónde se va a mover
esta cámara que no existe, sino el punto de vista, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren visualizar, antes de empezar a hacer todo el escenario que tienen que construir a nivel dibujo, hacerse un pequeño planito, o como les decía anteriormente, un pequeño croquis de lo que van a dibujar, les sirve a ustedes para organizarse. Más que nada, ¿saben para qué les digo esto? Porque tal vez, si ustedes tienen que repetir varias veces ese escenario, sea en una historieta, una animación, no sé, lo que se les ocurra, que tenga que ser un videojuego, si después lo tienen que hacer, obviamente con otro nivel de trabajo después a nivel videojuego, teniendo esos pequeños bocetitos, ya ustedes se pueden dar a la idea. En publicidad y en cine, como les decía recién, generalmente se pone este pequeño plano de planta, que es como una especie de vista cenital del escenario, y después, cuando te van explicando las distintas escenas, hacen un pequeño dibujito en ese escenario de esa planta que estamos viendo, te hacen un pequeño dibujito de dónde va a estar posicionada la cámara. Entonces, le sirve a toda la gente que tiene que trabajar en esa publicidad o en esa película o serie o lo que fuese, para entender un poco dónde va a estar posicionada la cámara en ese escenario, ¿sí? Nosotros, como lo tenemos que dibujar, son otros temas, pero bueno, nos sirve aunque sea también para tomar esos pequeños recursos. Lo mismo que les estaba explicando anteriormente aquí, nosotros tenemos una línea de horizonte, de nuevo, en este caso en particular, puse el punto de fuga justamente en el medio, entonces todos los elementos que componen esta habitación particular en este interior van a estar fugando hacia ese punto de fuga en su eje de profundidad, ¿sí? Como bien les decía, la altura y el largo de los distintos elementos se sigue manteniendo el largo en esa línea horizontal apoyada sobre el horizonte y el alto en una línea vertical recta que genera esa especie de ángulo de 90 grados por esta particularidad de estos elementos. Obviamente, como les decía, acá tenemos simplemente cubos, rectángulos, cilindros y esferas, son formas básicas. Después ustedes las pueden complejizar, obviamente no todos los elementos van a estar apoyados exactamente rectos, después lo vamos a ver un poquito de eso, las particularidades de otros elementos, pero bueno, para empezar con los conceptos básicos, con esto estamos, ¿sí? Con este punto de fuga. Para que les muestre un ejemplo más, porque supongo que ustedes me dirán, ¿pero solo sirve para dibujar interiores? No, también sirve para dibujar exteriores. No tienen que supeditarse a simplemente el dibujo de interiores para un punto de fuga, sino que ese punto de fuga también les puede servir para dibujar exteriores. Como estamos viendo en este bonito ejemplo, aquí tenemos una ciudad construida de manera bastante básica, pero fíjense que todos los edificios, con sus detalles y escaleritas y pequeñas cosas que suceden, como podrán ver, me gusta mucho dibujar ventanitas, soy una persona particular, están fugando hacia ese punto de fuga. Entonces, como acá pueden ver, la línea de horizonte está bastante elevada en esta construcción, en esta imagen. Entonces, los elementos que están por debajo de esta línea de horizonte, como están viendo aquí, estos edificios que están más cercanos en profundidad del plano hacia nosotros, están como si fuese por debajo de esa línea de horizonte, entonces es como si nosotros los viésemos por sobre, como si estuviésemos viendo desde arriba, ¿sí? Y fíjense que los elementos que están por sobre la línea de horizonte, que son estas partes más altas de los edificios, no se llega a ver justamente el techo o la parte superior de esa construcción, porque están por sobre esa línea de horizonte. Entonces tenemos esa idea de altura de esos pequeños edificios, de nuevo, siendo esto una representación gráfica de, en este caso, edificios a una ciudad o lo que fuese, ¿sí? Bien, con eso estamos con un punto de fuga. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Así, mientras vamos tacleando los distintos puntos de fuga, voy respondiendo. ¿Estamos ok? ¿Está entendido esto de un punto de fuga? A ver, vamos a ver el chat porque esto está funcionando de maneras particulares. Y están diciendo que todo ok, gracias Elizabeth. Bueno, entonces seguimos. Ustedes me dirán, qué bonitas estas construcciones que hemos hecho a un punto de fuga, pero le falta cierta profundidad. Se ve como no del todo interesante visualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la construcción a dos puntos de fuga. Los dos puntos de fuga nos dan una mejor sensación de profundidad de nuestros objetos o elementos, ¿sí? Entonces, al tener esos dos puntos de fuga, ahora nuestro eje de longitud, o sea, el largo de nuestro objeto, va a empezar a estar afectado por ese nuevo punto de fuga. Entonces, vamos a explicar esto, vamos a hacer un par de ejemplos y sobre eso accionaremos. Tenemos también una línea de horizonte. Recuerden que siempre la línea de horizonte es la que nos da cómo van a estar
vistos nuestros objetos. Entonces, esa línea de horizonte, nosotros tenemos que estar como bastante supeditados, y los puntos de fuga siempre van a estar apoyados en esa línea de horizonte. De nuevo, en esta forma particular, donde en esta línea de horizonte vamos a construir nuestros elementos para que estén posicionados sobre ese terreno, ¿sí? Sé que hay particularidades, después si quieren nos metemos en la complejidad, pero empecemos con lo básico y después vamos construyendo en complejidad, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra línea de horizonte. Sobre esa línea de horizonte, ahora lo que vamos a hacer es posicionar dos puntos de fuga, a diferencia de ese un punto de fuga. Entonces, posicionamos los puntos de fuga lo más alejados que podamos posible. Tengan en cuenta esto, muchas veces les va a pasar que ustedes construyen una imagen, un escenario, lo que sea, a dos puntos de fuga, y van a ver que tal vez se ve levemente deformado, o se ve como visualmente raro. ¿Por qué es eso? Por lo general es porque uno está poniendo los puntos de fuga demasiado cercanos. Entonces, puede estar fugando bien, puede estar construyendo bien, y puede estar respetando esas fugas hacia esos puntos de fuga de esta construcción. Pero se va a ver raro. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué está pasando acá? Si estoy fugando bien, ¿por qué se ve raro? Justamente es por eso, por la distancia a la que ustedes pongan los puntos de fuga. Lo recomendable es ponerlos lo más alejado posible. Entonces, al alejarlos, te dan esa idea de espacialidad y de distancia, entonces esa distancia nos ahorra ese hecho de esto se ve raro. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos la línea de horizonte y nuestros puntos de fuga elegidos donde nosotros querramos, vamos a tener nuestro eje de altura del elemento. Ese eje de altura se sigue manteniendo vertical y recto, y ahora, sobre ese eje de altura nosotros vamos a tener hacia un punto de fuga la longitud de nuestro elemento. En este caso es, acá si yo pudiese anotar les podría ir marcando, pero esto no me deja anotar. Bueno, entonces, digamos, en este rectángulo que está posicionado en el medio, lo que nosotros tenemos, a ver si me deja anotar de censurar, no, cualquier cosa. Iban a intentar anotar desde el PDF, pero no me deja. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos es la cara del eje de longitud de nuestro objeto que fuga, en este caso, hacia el punto de fuga de la derecha. Ese va a estar afectado por ese punto de fuga. Y la cara de nuestro elemento que está afectado por el punto de fuga que está hacia la izquierda, que va a ser nuestro eje de profundidad, ese está afectado por el punto de fuga que está hacia la izquierda de nuestra construcción, ¿sí? Entonces, esos dos puntos de fuga nos van a dar esa sensación de profundidad y de longitud de nuestro elemento. Acuérdense, en este caso, por ahora estamos manteniendo el eje de altura de manera recta, si se quiere, en esa línea vertical, por la característica de estos elementos básicos que estamos haciendo. En este caso son cubos. Si tal vez sus elementos que estén construyendo son más complejos, tienen otras formas, y no respetan exactamente esa línea recta de altura, esa línea vertical, es válido. Simplemente aquí estamos haciéndolo como básico, 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 para que se entienda el concepto y después ustedes lo pueden complejizar. ¿No te sirve usar la herramienta comentar para anotar? Sí, en realidad lo que intenté hacer es más, que sería Nikiti, y ahí me aparece opciones, pero no me deja desde ese lado. Entonces, el comentar, ¿dónde estaría el comentar? No sé dónde me aparece esa herramienta comentar. ¿Será acá un participante, varios participantes, opciones avanzadas de la función compartir? No, por eso no me deja anotar. Bien, pasa que yo cuando doy mi clase, que soy el anfitrión, ahí sí lo puedo hacer. En este caso particular, como estamos en los talleres y soy coanfitrión, hay ciertas funcionalidades que no me lo permiten. Pero bueno, gracias por el aporte. Seguiremos tratando de explicar para que se entienda. Entonces, en este caso, a dos puntos de fuga, nuestro eje de altura, como les decía, sigue estando de manera recta en una línea vertical, y la profundidad y el largo, o sea, la longitud de nuestro elemento está afectado por esos puntos de fuga. Como bien les decía, dependiendo de la posición de nuestro elemento en la línea del horizonte, lo vamos a ver o por debajo de la línea del horizonte, para lo cual vamos a ver, si se quiere, la parte superior de ese elemento, o por debajo de la línea del horizonte, para lo cual vamos a ver la parte inferior de ese elemento, ¿sí? Entonces, en este caso básico, 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 donde los cubos están por sobre la línea de horizonte, vamos a ver la parte inferior. En este caso, donde los cubos están por debajo de la línea del horizonte, vamos a ver la parte superior de ese elemento, ¿sí? Es simplemente eso, bastante básico, a la derecha. Exacto, bien. Entonces, como bien les decía, acá tenemos una construcción con esa misma lógica de ese pequeño croquis para saber dónde voy a posicionar yo esos distintos elementos de esa construcción. Y una vez que ya definí eso en ese pequeño croquis, a ver, el croquis ese y el dibujo de planta
no son obligatorios, es simplemente para que yo dibujante, me pueda organizar en mi mente si necesito utilizarlos. Si ustedes ya manejan esto y ya lo saben, y no les interesa hacer eso, lo pueden hacer, no se preocupen. Eso es como para tener un pequeño bocetito previo a lo que van a dibujar o construir, para ustedes poder justamente organizarse. De nuevo, no es obligatorio. Definen ustedes si quieren hacerlo o no. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a agrandarlo, así lo pueden ver mejor, porque me parece que no se ve muy bien. Entonces, posicionamos nuestra línea de horizonte, como podrán ver, bastante en el medio de la construcción. Posicionamos nuestros puntos de fuga lo más alejado posible que se pueda, y sobre eso vamos construyendo. Para lo que nos sirve esta lógica de construcción es justamente para lo que les decía, para tener otra sensación de profundidad, porque nosotros teníamos un punto de fuga que estaba bien construido, teníamos esa idea de volumen de nuestro elemento, pero no terminaba de vender lo suficientemente interesante la idea esa de espacialidad de nuestros escenarios. Ahora, si ustedes ven este escenario que estoy mostrando aquí en particular, ustedes pueden tener esa idea de personajes moviéndose por dentro de ese escenario, porque justamente esos dos puntos de fuga, donde nuestro eje de longitud, o sea, el largo, y nuestro eje de profundidad, o sea, la profundidad del elemento, están afectados por los puntos de fuga, te da otra idea de visual de espacialidad, ¿sí? Revisen sus mensajes, bien, ok, genial, no sé qué están diciendo. Bueno, entonces, esa idea de espacialidad que nosotros estamos tratando de lograr en nuestros escenarios es lo que nos permite a nosotros vender mucho mejor esa idea de ambiente o realidad, llamémosle, de lo que estamos dibujando. De nuevo, volviendo al principio, son dibujos, son líneas, son puntos acomodados sobre un papel plano o un archivo digital, si ustedes trabajan digital, pero lo que estamos tratando de vender es esa idea de espacio. Ese espacio van a, idealmente, habitar nuestros personajes, ¿sí? Acá igualmente tenemos la línea del horizonte, tenemos los puntos de fuga bastante alejados, en este caso en una especie de callejón, de una cuadra, o de una, sí, de una cuadra de una ciudad. Entonces, con todos los pequeños detallecitos, como podrán ver, nuestros ejes de altura están todavía, en este caso, a dos puntos de fuga, manteniéndose en una línea recta, el eje de profundidad y el eje de longitud afectados por los puntos de fuga. Ahora, les voy a mostrar algo que no les desearía que ustedes hagan, simplemente para que vean los niveles de obsesión en los que pueden meterse cuando construyen a dos puntos de fuga. Esto que están viéndolo todos, es una especie de nave planetaria con forma de infinito, ¿lo están viendo todos en este momento? ¿Es algo así como una especie de fondo espacial? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Para que vean en el chat. Bien, gracias. Bueno, esto que están viendo ahora lo dibujé yo, SHO, de manera tradicional. Esto es un original que existía y eran 2 páginas A3, para lo cual todos estos edificiecitos, que aquí se ven como una especie de mancha gigante gris, yo lo dibujé, son fugas a 2 puntos de fuga, con la forma particular que tiene este escenario. De nuevo, una vez que termine de explicar esto, les prohíbo a ustedes que hagan esta cosa innecesaria e insana, porque no no lo hagan, gracias por todos esos halagos, no lo hagan, se los prohíbo yo. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, ok, está dibujado, tenés todos los edificios, no los conté, pero debe haber muchos cientos de helios. Este caso en particular era un fondo, en realidad una doble página de un fondo de una historieta de Doctor Who, donde los personajes visitaban una nave espacial con forma de infinito. ¿Alguno conoce Doctor Who o sabe qué es Doctor Who? A ver si en el chat lo dicen. Yo sé que una de las chicas, mi pibeta, lo sabe, y alguno tal vez lo escuchó por así como, bien, genial, gracias Daniel. Bueno, Doctor Who es una serie inglesa de los 60s, que sigue hasta la actualidad, donde una entidad, llamémosle interplanetaria, que toma la forma de un doctor o una doctora, va viajando por el espacio y va teniendo aventuras, y esencialmente la mayoría de las aventuras te sirven para una especie de moraleja de alguna lección de vida, bla, bla, bla. Bueno, entonces, en este caso yo estaba trabajando de asistente para otro dibujante, teníamos que hacer una historieta donde el Doctor Who, para una editorial inglesa, donde el Doctor Who visitaba una base espacial con forma de infinito, y bueno, nada, había cosas en esa nave espacial con forma de infinito. Lo que al guionista le llevó 5, 10 segundos en tipear y poner doble página
nave espacial con forma de infinito, a mí me llevó más de una semana dibujarlo. Entonces, es así como un poco cruel la situación. Bien, esto que estoy viendo acá de esta especie de efecto de cielo espacial, lo vamos a ver al final, que les dije, lo vamos a ver. Entonces tenía que yo dibujar una nave espacial con forma de infinito en una doble página tamaño A3, que se transformó en una A2, porque eran, una A3 son 29,7 por 42 centímetros, y eran como dos hojas A3 combinadas. Entonces se transformó en una A2, que sería como una gran cosa rectangular. Entonces, no solo por la particularidad de la forma que tenía, que era en esta forma de infinito, y la fuga debía responder a esa lógica, sino que además en la breve descripción de lo que era el escenario este que había que dibujar, decía que el territorio, o sea, donde estaba apoyado estos distintos edificios, tenía una pequeña inclinación hacia abajo, o sea que no era un territorio exactamente horizontal y plano, sino que tenía una pequeña bajante. Entonces, para dibujar los edificios en esa especie de bajante, había que también entender eso con la complejidad que eso implicaba. Bueno, dicho todo esto, y que me llevó más de una semana hacerlo y quedó y se publicó y está todo bien, el gran problema de dibujar este tipo de escenarios, ahora van a ver otro más, es que simplemente les va a dar trabajo como dibujantes de escenarios, que si ustedes lo quieren hacer, genial, es una buena forma de mostrar todo lo que ustedes pueden hacer. Pero si ustedes no lo quieren hacer, como era mi caso, era hacer un escenario para cumplir con ese requerimiento de lo que pedía el cliente, pero no era realmente algo sustancioso, porque si no, yo termino de dibujar este escenario, que yo no quiero dibujar escenarios en mi vida, o ambientes o naves espaciales, y inevitablemente a mí me podía llegar a dar más trabajo de dibujante de escenarios. Y yo no quiero dibujar escenarios, yo quiero dibujar personajes dándose de trompadas a ver quién es el más poderoso del universo. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces, dicho todo esto, yo, específicamente yo personalmente, les prohíbo que hagan estas cosas porque no es lógico. O sea, no es lógico, no es redituable, no les va a servir a ustedes. Si ustedes son cabezaduras como yo y lo quieren hacer, porque sospecho que así lo harán, bien, quiere decir que son realmente dibujantes y que están así dispuestos a... sí, no me gusta dibujar el escenario, pero bueno, hay que hacerlo a veces, porque me pagan. Entonces, bueno, simplemente eso. Tengan en cuenta que si ustedes dibujan escenarios, van a conseguir trabajo dibujando escenarios. Es simplemente eso. Fíjense dónde ponen sus energías. Acá lo mismo, esta era parte de esa nave mística donde vivían una raza de hombres zorros. Acá la referencia era bajando por una escalerita, que acá tenemos la escalerita, chiqui, 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 se ve una ciudad tipo Constantinopla, o no me acuerdo, así como una especie de cosa bizantina, para lo cual había que dibujar la ciudad bizantina. Esto está construido también a 2 puntos de fuga, como podrán ver, dibujé toda la maldita ciudad, con distintos planos. Esto era también estas magias que me escriben en el guión, eran distintos planos de altura, porque estaba como construida sobre rocas. Entonces vos bajabas por la escalera, después tenías como una parte del terreno y después tenías como otra profundidad del terreno. Entonces como que tenías 3 grandes planos donde estaba construida la ciudad. De nuevo, yo les recomiendo que no lo hagan, porque simplemente es eso, es construir escenarios. Para que nos metemos visualmente, hoy me están dando muy bien mi tablero, no sé por qué, nos metemos visualmente y podrán ver que todas las bonitas construcciones, con todas las ventanitas y todos los detalles, están fugando a 2 puntos de fuga. En este caso, el horizonte está como bastante arriba, la línea de horizonte, perdón, los puntos de fuga están bastante alejados, entonces fíjense que todos los elementos están fugando hacia 2 puntos de fuga con cierta distancia. Más allá que este domo y este otro domo más pequeñito, por la forma que tienen levemente esférica, que son como círculos, esferas cortadas hacia la mitad, por la forma del domo, eso también de alguna manera responde a esa fuga a 2 puntos de fuga, ¿sí? Entonces digo, acá también tenemos otras construcciones más bien cilíndricas, como si fuese un cilindro cortado. Entonces digo, hay que tener en cuenta eso, la posición de el horizonte y hacia dónde están fugando nuestros distintos elementos. Una vez más, no les recomiendo que hagan esto, porque simplemente lo que van a hacer es conseguir trabajo de dibujantes de fondos, y no era mi objetivo en la vida. Así que si lo quieren hacer, son libres de hacerlos. Yo no lo recomiendo tanto. Bien, había que hacerlo, lo hice, le puse toda la elegancia posible. Fíjense que dibujé todos los escaloncitos de las escaleras, pero bueno, es eso, es un fondo que había que dibujar para una historieta, para dar esa idea de
espacialidad del ambiente donde después iban a vivir nuestros personajes. Bien. 2 puntos de fuga, ¿está entendido? ¿Está entendido que no deben dibujar todos estos escenarios demenciales que yo dibujé? ¿Estamos ok? ¿Hay preguntas al respecto a 2 puntos de fuga? Bien, muchas gracias, así me gusta. Bien, a ver, de nuevo, es dibujo. Después cada uno decidirá los niveles de obsesión en los que se mete. Bien, genial. Entonces, una vez entendido el tema de los 2 puntos de fuga, vamos a hablar de la perspectiva isométrica. ¿Qué es la perspectiva isométrica? Como su nombre lo dice, iso igual métrica distancia, es esencialmente una especie de hack que nosotros podemos utilizar cuando estamos como medio apuradillos y no tenemos la posibilidad de dibujar a 2 puntos de fuga. Entonces lo que hacemos es dibujar una perspectiva isométrica. Yo la he utilizado bastante, generalmente lo uso para escenarios donde estás mostrando una ciudad desde un punto de vista bastante elevado, como si fuese un establishing shot de esa ciudad. Entonces no tengo que fugar hacia 2 puntos de fuga, sino que miento la fuga. ¿Cómo es esa mentira de la fuga? Aquí paso a explicarla. Esencialmente lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo escenarios en esta perspectiva isométrica es crear una grilla de líneas paralelas a un ángulo de, llamémosle, 65 grados, creo que es el ángulo, o una cosa así. Entonces, al nosotros poner líneas que corren de forma paralela y no están fugando hacia ningún punto de fuga, lo que hacemos es posicionar nuestro eje de longitud y de profundidad, que aquí en realidad no están fugando hacia puntos de fuga, porque los puntos de fuga no existen en la perspectiva isométrica, porque son grillas de líneas rectas, y todo lo que hacemos es posicionamos nuestro eje de altura de nuestros distintos elementos hacia abajo o hacia arriba. Entonces tenemos sobre la grilla apoyados nuestro eje de longitud y de profundidad, y la altura simplemente la hacemos con una línea vertical recta, ¿sí? Entonces ya nos ahorramos de tener que pensar hacia dónde estarían fugando nuestros elementos, porque realmente los puntos de fuga no existen, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo bonito y rápido de una habitación. Como podrán ver, tenemos todas líneas, o una grilla de líneas que corren en forma paralela de lo que sería la profundidad y la longitud de nuestros elementos, pero esos puntos de fuga no existen, estamos mintiendo que están como muy alejados, entonces el espectador o la persona que lo ve no lo sabe, pero esos puntos de fuga realmente no existen. ¿Por qué? Porque están apoyados todos nuestros elementos sobre una grilla. Todo lo que hacemos es el eje de altura, chiqui chiqui, le damos para abajo o le damos para arriba en esa línea vertical recta, y ahí nos ahorramos el tema de pensar hacia dónde están esos puntos de fuga. El tema con la perspectiva isométrica es que va a funcionar, visualmente va a estar bien, solo que no va a tener ese pequeño afinamiento hacia los puntos de fuga, porque de nuevo no existen los puntos de fuga. Entonces por ahí tal vez visualmente se vea no tan bello y elegante. Se va a ver bien. Acuérdense ese juego que era el Sims, que era como una especie de vista de las habitaciones del mundo de los Sims desde arriba. Bueno, esa era una perspectiva isométrica. No tiene esa pequeña deformación a los puntos de fuga porque no existen, se ve bien a nivel construcción. Funciona, pero como que se pierde ese pequeño afinamiento hacia esos puntos de fuga. De nuevo, funciona, no es... a ver, no es un pecado capital, no es que viene ira, gula y perspectiva isométrica, olvídense, funciona, con que funcione visualmente ya estamos ok, ¿sí? Entonces, como les decía, acá tenemos una construcción de una perspectiva isométrica de un escenario, en este caso de edificios, visto desde un punto de vista bastante elevado. Fíjense que en este caso la mayoría de los elementos están por debajo de la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque la línea de horizonte está como bastante alta. Recuerden de nuevo, una cosa es la perspectiva a 2 puntos de fuga y otra cosa distinta es la perspectiva isométrica, que no se mezclen porque son cosas distintas. A 2 puntos de fuga los elementos fugan hacia justamente puntos de fuga. En la perspectiva isométrica no hay fuga, están apoyados sobre una grilla de líneas paralelas que se cruzan en un ángulo de 60 o 65 grados, ustedes decidirán, ¿sí? Entonces, al tener esa grilla de líneas paralelas, ya nos ahorramos de pensar esos puntos de fuga. Es como para hacerlo como mucho más rápido. Yo lo uso mucho cuando no tengo tiempo, que tengo que dibujar escenarios demenciales, entonces directamente tiro una perspectiva isométrica y la hago funcionar visualmente con lo que es el resto del dibujo, ¿sí? Acá estamos viendo, fíjense, todas las ventanitas corren en lo que sería el eje de
la longitud en ese punto de fuga que no existe hacia la derecha, entonces apoyados sobre esa grilla, chiqui, 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 todos fugan hacia la derecha, y la cara de nuestro elemento, que estaría del eje de, dije longitud y profundidad, entonces todo lo que fugaría hacia la izquierda en esas líneas paralelas, fugan hacia la izquierda apoyados sobre esa grilla de líneas paralelas. Déjenme ver qué están diciendo en el chat. No me esperaba esta clase, qué lujo. No, por favor, Macarena, esto es todo para ustedes, chicos. Gracias, un lujo. Te conformas con un poco, Macarena, la verdad. Seamos amigos. Bien, bien, seguimos entonces con esto. Yo lo que les trato de dar son herramientas de dibujo para que ustedes después las puedan pensar y aprovechar para aplicarlo en sus trabajos, ¿sí? Bien, entonces, entendido isométrica, que son líneas que corren en forma paralela y no van hacia un punto de fuga y no se tocan justamente porque son líneas paralelas, sino que estamos mintiendo visualmente que estos puntos de fuga existen. El espectador no lo sabe, el espectador ve el dibujo y dice, qué interesantes estos edificios, que sin saber yo me dan esa idea de espacialidad, pero en realidad no están fugando hacia ningún lado, lo estamos mintiendo. ¿Se entiende la perspectiva isométrica? Está claro que es algo distinto de los dos puntos de fuga, que es una especie de hack para que nosotros nos podamos ahorrar de tener que pensar hacia dónde fugan las cosas. ¿Hay alguna pregunta al respecto de la perspectiva isométrica o seguimos? ¿Se entiende? Genial, buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Ya hablamos de... Carla, levantaste la mano. Creo que podés, por el chat, no podés habilitar el micrófono. Si querés ponerlo por el chat, Carla, así lo respondo ahora y después ya seguimos a 3 puntos de fuga. Si eres tan amable. Bueno, no sé si estás escribiendo en el chat o te caíste de cara contra el tablero, contra el teclado, porque estaba muy aburrida la clase y quedaste dormida sobre el teclado. Wiki, está escribiendo Carla. Ahí está, los ángulos son siempre 60 grados. Sí, en realidad lo que uno hace es tratar de generar esa especie de grilla que no sea muy recta, sino que sea como en diagonales, líneas diagonales. No es que tenés que medir exactamente el ángulo de 60 grados, sino generar una especie de grilla de líneas diagonales. Para que les muestro rapidito acá, que tengo el bocetito. Acá, ¿sí? Entonces, generás diagonales para evitar justamente esa rectitud. ¿Por qué? Porque esa idea de las diagonales te permite mentir, si se quiere visualmente, la idea de que estarías fugando hacia puntos de fuga, que en realidad no existen esos puntos de fuga. Entonces, si son diagonales, no tienen que ser exactamente 60 grados, pero sí tienen que tener una pequeña apertura en su angulación, llamémosle, o en sus grados. Como podrán ver, me llevé siempre matemáticas toda mi vida, así que cuando tuve que revisar el tema de los ángulos, medio que lo mentí. Pero bueno, sí, Carla, no es que tienen que ser exactamente 60 grados, pero sí tienen que tener cierta amplitud en esa lógica de diagonales para dar esa idea de puntos de fuga que no existen y tengamos esa profundidad y esa longitud fugando hacia lugares. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta, Carla? ¿Estamos ok? ¿Respondí a tu consulta? Genial, buenísimo. Genial, eso es simplemente generar diagonales con cierta amplitud del ángulo para que ustedes puedan dar esa idea de espacialidad de los elementos. Bien, entendido. Un punto de fuga, 2 puntos de fuga y la isométrica. Ahora vamos a pasar a 3 puntos de fuga. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en los 3 puntos de fuga ahora es no solo el eje de profundidad, el eje de longitud, sino que también el eje de altura va a estar empezado a ser afectado por ese nuevo punto de fuga. Entonces, para que lo explico y después nos metemos en las particularidades. Cuando nosotros estamos construyendo a 3 puntos de fuga, nosotros tenemos, como les decía, el punto de fuga hacia donde fuga el largo, el punto de fuga hacia donde fuga la profundidad de nuestro elemento y el punto de fuga hacia donde fuga la altura. El punto de fuga de longitud y el punto de fuga de profundidad van a estar apoyados sobre el horizonte. Ahora, el punto de fuga de la altura de nuestros elementos, objetos o personajes, va a estar posicionado o en el punto máximo del cielo hacia arriba, que se llama el cenit, o en el punto de fuga hacia abajo, llamémosle, si les digo en el centro de la Tierra no, porque en realidad si nos ponemos filosóficos, puede seguir hasta pasando la Tierra y el espacio, y es como que nos ponemos muy metafísicos, pero bueno, piensen esto. El que está en el cielo se llama el cenit, hacia donde fugan nuestros elementos hacia arriba, y el que está hacia abajo se llama el nadir, que es hacia donde fugan nuestros elementos hacia abajo, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando con este nuevo tercer punto de fuga es
una cuestión más bien narrativa, ¿sí? En estos puntos de fuga. No solo estamos construyendo, sino que ahora también estamos tratando de como ponerle una nueva capa de significado a lo que estamos dibujando. Entonces, cuando lo tenemos al punto de fuga en la parte máxima del cielo, estamos tratando de decir, oh, nuestros elementos son muy altos. Y cuando lo tenemos en la parte de abajo, o sea, en el centro de la Tierra, que es el nadir, lo que estamos diciendo es, oh, miren qué alto o qué profundo o hacia dónde bajan nuestros elementos para dar esa sensación de altura, ¿sí? Entonces, estos puntos de fuga a 3 puntos de fuga no solo responden a una lógica de construcción, sino que también están respondiendo a una cuestión narrativa. Estamos queriendo demostrar en nuestro dibujo alguna característica, sea como les decía, o esa altura de los elementos, o esa profundidad o ese vértigo de nuestros elementos. Depende de lo que ustedes estén queriendo contar con ese dibujo, ¿sí? A ver qué están diciendo en el chat. Según posición y grado, si yo mal no recuerdo, desde que el ángulo lo mantengas esa composición. Ah, bien, lo que dijo Giovanni, ustedes háganle caso a Giovanni. Bien, entonces, estos 3 puntos de fuga, ahora, como podrán ver, nos sirven como, por ejemplo, para construir esta especie de ciudades, donde lo que estamos queriendo demostrar es la altura de nuestros edificios, lo mismo que estamos viendo aquí, en este pequeño croquis o pequeño bocetito, yo ya distribuí los elementos. De nuevo, en este caso estoy construyendo edificios porque quiero mostrar el ejemplo de los edificios, pero ustedes pueden construir lo que quieran, no es que tienen que ser siempre edificios como estamos viendo y ciudades, sino que entendiendo la lógica de la construcción a 3 puntos de fuga, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, vamos a explicar lo que son la construcción de los 3 puntos de fuga. Ustedes siempre van a tener una línea de horizonte, como bien les decía, en 1, 2 y ahora 3 puntos de fuga, y lo que van a tener es, de la lógica de los 2 puntos de fuga que habíamos visto, 2 puntos de fuga apoyados sobre la línea del horizonte lo más distanciados posible que puedan, ahora van a tener este nuevo punto de fuga. El nuevo punto de fuga va a empezar a afectar nuestro eje de altura, no solo el eje de longitud y el de profundidad, sino que ahora también el de altura está empezando a ser afectado. Entonces, los 3 ejes, X, Y y Z, de nuestras construcciones están afectados por ese dibujo de los puntos de fuga, ¿sí? Entonces, posicionamos los puntos de fuga y fíjense que nuestros elementos están hacia la izquierda, fugando hacia el punto de fuga que está posicionado sobre la izquierda. Hacia la derecha, fugando hacia el punto de fuga que está posicionado sobre la derecha. Y ahora, en altura, fíjense que ya perdimos la rectitud de nuestra línea vertical, el punto de fuga que está en el punto máximo del cielo está empezando a afectar la forma y hacia dónde fugan nuestros distintos elementos, ¿sí? Entonces, como podrán ver, medio que se afina nuestra construcción, en este caso de los edificios, para hacia dónde van nuestros elementos, ¿sí? ¿Por qué se afina? Porque lo que estamos tratando de dar es esa idea de altura, de como si nosotros estuviésemos apoyados en esa especie de vereda de la ciudad, mirando hacia arriba y diciendo, oh, qué altos son estos edificios, ¿sí? Entonces, no solo como en 2 puntos de fuga, nuestros elementos están afectados por esos 2 puntos de fuga, sino que ahora este tercer punto de fuga, con fines narrativos, empieza a afectar la construcción de nuestros edificios en este caso, o lo que estén ustedes dibujando, ¿sí? Entonces, en 3 puntos de fuga, los 3 ejes van a estar afectados por los distintos puntos de fuga, ya sea en el punto máximo del cielo, cenit, o en el punto mínimo debajo de la Tierra, el nadir, como estamos viendo aquí. La misma lógica, la línea de horizonte, para que achique un poquito, la línea de horizonte está posicionada como en una zona bastante alta, entonces estamos dando esa idea de, oh, qué altos están estos edificios, qué vértigo que me está dando, bla, cosas que suceden, ¿sí? Entonces, visualmente, lo que nosotros generamos acá es esa idea de vértigo. De nuevo, recuerden siempre, estos son dibujos, son líneas. Nosotros decidimos dónde posicionarlas. El entender la construcción de los puntos de fuga nos permite a nosotros justamente manejarlo como quisiéramos, ¿sí? Entonces, en este bonito dibujo, lo que vemos es edificios desde un punto de vista relativamente alto, como les decía, si fuese una filmación de una serie, película o publicidad, estaríamos con la cámara mirando hacia abajo, solo que acá, como nosotros somos dibujantes, lo que hacemos es construirlo y dibujarlo con esa lógica del punto de fuga que está posicionado aquí, en el punto máximo hacia abajo, que es el nadir, para dar esa idea de vértigo, profundidad. Como podrán ver, me gusta mucho dibujar ventanitas. Bien, ponen que están diciendo algo en el chat. ¿Cuál de los métodos de punto de fuga es el que más usas? Ah, ok. Bueno, Debbie, o Mike Faceta, creo que son 2. Bien, les cuento. Generalmente, para construir
un ambiente a altura de visión normal, llamémosle, yo suelo utilizar 2 puntos de fuga. ¿Por qué? Porque es el más simple, es el que te permite, cuando tengo que hacer historietas, en algún cuadro en particular, es el que te permite dar esa sensación de espacialidad del cuadro ese que estés construyendo, donde están los personajes, pero si después yo quiero, por alguna razón en particular, como les decía, marcar algo narrativamente más específico, como bien les decía, o esta ciudad, qué altos son esos edificios, o en esta ciudad, qué alto estoy yo posicionado, estoy mirando hacia abajo, y dar esa idea de vértigo, suelo utilizar los 3 puntos de fuga. Muchas veces también utilizo a un punto de fuga, porque necesito acomodarlo como bastante rápido y vender la escena visual de manera como bastante simple y bastante concisa, entonces un punto de fuga me permite. Yo, como les digo, al igual que ustedes, posiblemente, cuando era joven, a veces mentía un poquito los escenarios y los fondos porque todavía no tenía ese, si se quiere, conocimiento y práctica de lo que son la construcción a punto de fuga. De alguna manera, ahora que lo manejo con otra pericia u otra comodidad, ya lo puedo hacer funcionar como yo necesite. No es que tengo al personaje super cool ahí plantado y después tengo que acomodar fondos y mentirlos un poco, sino que realmente digo, bueno, ok, yo ya sé que si el personaje va a estar de alguna manera, voy a necesitar tal construcción de puntos de fuga para vender mejor visualmente esa idea. ¿Cuál uso más? Generalmente utilizo más el de 2 puntos de fuga, pero como les digo, por ahí tengo que plantar una escena medio rápido y utilizo un punto de fuga, o por ahí necesito, por una cuestión narrativa, demostrar algo particular, y utilizo estos 3 puntos de fuga por el hecho ese, de que quiero demostrar algo particular narrativo, ¿sí? ¿Era esa la pregunta, David? ¿Estamos ok? ¿Era esa? A ver si sigo. Sí, genial. Bueno, Mike, genial, buenísimo. Bien, ¿está entendido entonces los 3 puntos de fuga? No solo ahora, como en 2 puntos de fuga, nuestro eje de profundidad y longitud están afectados por los puntos de fuga, sino que nuestro eje de altura del objeto también está afectado por ese nuevo punto de fuga, sea en el punto máximo del cielo, el cenit, o en el punto máximo de la Tierra, llamémosle hacia abajo, que es el nadir. ¿Estamos ok con eso? ¿Se entendió entonces 3 puntos de fuga? Así ya seguimos con lo que sigue. Están diciendo en el chat que... Perfecto, bien, genial, Elizabeth. Entonces, vamos a seguir. Bien, ya hablamos de cómo construir nuestros escenarios. Ahora vamos a hablar de cómo componer nuestros escenarios. Entonces, velozmente les presento al bueno de Morty, el niño Boy Scout, que es un personaje que me inventé yo para, en mis cursadas, demostrar ciertas cuestiones, conceptos y contenidos de dibujo para poder explicar cuestiones. Entonces, Morty, durante el transcurso de la cursada, valga la redundancia, va teniendo distintas aventuras que a mí me sirven para explicar ciertos conceptos y conocimientos de la materia, y también, como les digo, me divierto un poco yo en la clase, los alumnos generan cierta empatía con el personaje, entonces quieren que le vaya bien, y al final de la cursada, aquí Ivo no me deja mentir, tiene una especie de redención y es como el héroe de la película. Bien, dicho esto, vamos a analizar lo que son la profundidad de planos. Este es un concepto que se utiliza bastante en animación. ¿Qué es la profundidad de planos o composición escenográfica teatral que vamos a hablar aquí? Es, Morty. Ah, genial, bueno, genial. Muy bueno, genial, genial, Macarena. Entonces podrán ser grandes amigos. Y de hecho, si están en mi cursada van a verlo a Morty, si justo les toca conmigo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta profundidad de planos es utilizar la lógica de composición escenográfica que se utiliza en los teatros, donde vos tenés un primer plano de profundidad, que en este caso está descrito por esos pequeños props como en estos arbustos y esa roca, un plano intermedio de profundidad, donde está nuestro personaje en este caso y donde va a generalmente suceder la acción, y un plano más de fondo, donde sería el fondo, en este caso, ese telón del escenario que a nosotros nos funcionaría como fondo. En animación y en teatro, llamémosle, esta lógica es el primer plano de profundidad. Acá estamos hablando de planos de profundidad, no planos de encuadres de cámara, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 planos de profundidad. El plano más cercano a nosotros, ese primer plano de profundidad, va a ser el foreground, el plano más cercano. El plano intermedio va a ser el middle ground, y el plano de fondo va a ser el background. Entonces vamos a tener 3 pequeños planos de profundidad. Vamos a ver el ejemplo de Morty, y aquí lo tenemos bien marcadito.
fíjense que el arbolito, la roca, esa pequeña roquita que se ve ahí, esa especie de raíz y un poquito de estas hojas del árbol que está por ahí, ese vendría a ser nuestro primer plano de profundidad, o foreground, que nos da esa idea de elementos más cercanos a nosotros, ¿sí? Como si hubiese una especie de profundidad de campo, llamémosle, que estaríamos enfocando con la cámara. Sin embargo, como les decía, aquí estamos dibujando, entonces no es que lo vamos a utilizar para ello, ¿sí? Una vez que tenemos nuestro primer plano de profundidad, vamos a ir al plano intermedio, el middle ground. Entonces, en ese middle ground, por lo general, de nuevo, no siempre sucede así, es donde va a suceder la acción, y tenemos al bueno de Morty, que estamos viendo ahí en el medio del encuadre, que está caminando velozmente, o al menos alegremente, por esa especie de llanura, con su mochila y su sonrisa, hacia algún lugar que desconocemos, pero bueno, avanza. Entonces, todo lo que sucede en ese middle ground, que es donde sería el plano intermedio de profundidad, es justamente lo que nos permite a nosotros desarrollar la acción y poder mostrar hacia dónde va nuestro personaje. Esta es la forma más usual. Obviamente, como les decía, también pueden ocurrir cosas en el plano más cercano o en el plano del fondo. Eso es particular, pero bueno, por lo general se estila que la acción o lo que está sucediendo ocurra en el plano intermedio, el middle ground, ¿sí? Y finalmente, nosotros tenemos el plano de fondo, el tercer plano de profundidad, que en este caso vendría a ser el background, que aquí, como está marcado en azul, es esencialmente un par de roquitas, un arbolito, ciertos árboles de fondo y otras rocas que describen de alguna manera ese telón de fondo, llamémosle, si fuese el teatro, de lo que es el escenario. En este caso, un bosquecillo o una especie de pradera donde tenemos rocas y árboles, ¿sí? Entonces, vamos a ver velozmente un ejemplo que nos sirve para graficar la idea, ¿sí? Este es un concept de un artista que no soy yo, no soy tan buen dibujante, es hora de admitirlo, donde tenemos esa lógica de los 3 planos de profundidad. Vamos a analizarlos velozmente. Fíjense que esa zona del terreno que está de alguna manera iluminada con una sombra y el pastorcillo que está posicionado ahí, funciona como primer plano de profundidad. Después tenemos todo ese valle, parte de esa montaña y esa ciudad, llamémosle, o palacio, castillo, o lo que fuese, como el plano intermedio, el middle ground, y finalmente las nubes de fondo y esas pequeñas montañas que se sugieren muy, muy de fondo, funcionan como el plano del fondo del background, ese tercer plano de profundidad. No soy humilde, soy realista, Daniel, gracias igual. Entonces, esos 3 planos de profundidad nos sirven a nosotros como dibujantes cuando tenemos que presentar un escenario para dar esa idea de profundidad de planos. Entonces, nos van a también ayudar a vender compositivamente mejor esa idea de espacialidad de nuestros ambientes. Sé que son como pequeños tips y pequeños truquitos que nos permiten a nosotros acomodar lo que estamos tratando de vender visualmente, ¿sí? Entonces viene por ese lado. Son como distintas vertientes que nosotros podemos aprovechar en nuestro favor para poder entender el tema de cómo componer o cómo dibujar esos escenarios, ¿sí? Bien, ¿está claro esto, lo de la profundidad del plano, los 3 planos de profundidad, foreground, middle ground y background? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Estamos ok? Bien, vamos a ver el chat, a ver si estamos ok, y ya seguimos con más contenidos, porque traje muchos contenidos para ustedes. Bien, vamos a ver el chat. Uy, me está funcionando mal la tablet, no sé por qué. Perfecto, bien, genial. Bueno, gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de la regla de los tercios. Ustedes tal vez la escucharon nombrar, vamos a simplificarlo bastante para que también ustedes puedan aprovechar esta opción, de nuevo, es una regla que es útil, pero tampoco es que ustedes tienen que estar siempre atados a esa regla. Es un concepto que ustedes pueden aprovechar para que puedan... Bien, genial. Entonces, es una regla que, de nuevo, es una regla que pueden aprovechar, pero no tienen que estar atados a esa regla. Ustedes pueden componer como quieran, como ustedes deseen, como ustedes quieran y les funcione, pero no es que tienen que estar atados a esta regla. Entonces, la regla de los tercios de lo que nos habla es lo siguiente. Pueden tener una imagen en formato horizontal o en formato vertical, y lo que van a hacer es, van a dividir en una grilla de líneas horizontales y verticales en tercios. Entonces van a tener un tercio horizontal, chiqui, 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 y un tercio vertical. Se van a generar como si fuesen 9
cuadrante, llamémosle. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en esta regla de los tercios, con estas líneas horizontales y verticales, es en las intersecciones de esas bonitas líneas verticales y horizontales que ustedes construyan, es posicionar el elemento más importante de esa composición. Entonces, como estamos viendo aquí, obviamente ustedes después elegirán la línea de horizonte utilizando la misma lógica de construcción que estábamos hablando antes, con los puntos de fuga, etcétera, etcétera. Y en las intersecciones, elijan ustedes después en qué intersección quieren posicionar ese elemento, colocan justamente el elemento. Entonces, visualmente, ustedes van a ir hacia esa intersección y les va a permitir a ustedes después componer de manera más interesante lo que estén haciendo, para que no me deja agrandar esto, ahí está, lo que estén haciendo, en este caso un fondito, para que el ojo, de alguna manera, el ojo del espectador, vaya visualmente hacia ese elemento, que es el más importante de la composición, que está posicionado sobre esa intersección, ¿sí? Lo que esencialmente ustedes hacen cuando están posicionando con esta regla de los tercios, los elementos en alguna intersección, es justamente romper con el estatismo que ustedes podrían llegar a tener si ustedes posicionan justo en medio de la composición a nivel horizontal o justo en el medio de la composición a nivel vertical, ¿sí? Lo que están tratando de hacer es romper con ese estatismo visual, a menos, como siempre les digo, que hay particularidades, que ustedes estén buscando ese estatismo por alguna razón, ¿sí? Entonces, esta regla de los tercios los ayuda a ustedes a de alguna manera componer de manera más interesante y que no sea algo tan estático y visualmente aburrido, si se quiere, ¿sí? Entonces son como pequeños truquitos que les sirven a ustedes para generar interés. Una vez que ustedes ya posicionaron el elemento en esta intersección, pueden empezar a construir distintos elementos alrededor de ese elemento importante, que de alguna manera les sirvan para enmarcar y direccionar el ojo del espectador hacia ese elemento importante. Entonces, esa casita va a ser un punto de interés visual. Ya no es simplemente el dibujo, sino que al poner esta pequeña verja, al poner este pequeño caminito, al poner este pequeño arbolito, lo que están haciendo es direccionar el ojo del espectador hacia ese elemento importante, ¿sí? Entonces vos vas a mirar inevitablemente hacia ahí. En este caso, el árbol y esta pequeña tranquerita que está aquí, o esta tranquera, llamémosle, te sirven como marco. Entonces lo que hacen es, justamente te marcan la casita para que vos vayas con el árbol y la tranquera se leen como tales. Fíjense que en este caso en particular, el árbol y la tranquera están levemente cortados, no aparecen completos. Entonces se leen visualmente como lo que son, árbol y tranquera, y vos vas visualmente hacia el elemento importante que está posicionado sobre esa intersección de los tercios para que sea como más interesante visualmente. Entonces vos de alguna manera estás engañando al ojo del espectador para que vaya a esa zona que vos elegiste poner, ¿sí? De nuevo, son pequeños truquitos que uno puede aprovechar para ir justamente hacia ese elemento. Lo mismo que les estaba diciendo recién acá, como les decía recién, la regla de los tercios es una regla que ustedes pueden utilizar, pero no tienen que estar atados a esa regla, sino que es una forma, es una herramienta y ustedes deciden cómo lo utilizan. Lo que les decía recién con el tema de cómo direccionar el ojo del espectador hacia el elemento importante, fíjense aquí en estas montañas, donde tenemos estas tres montañitas, que sí están posicionadas en el medio de la composición, más allá de que la línea de horizonte esté levemente hacia abajo, fíjense cómo de alguna manera con las nubes y esta especie de, llamémosle, arroyos o pequeños riachos que van hacia las montañas, visualmente, con, si se quiere, flechas ocultas, yo obligo al espectador a que vaya hacia esas montañas. Entonces, estoy reforzando esa idea de, este es el elemento importante, vos vas a mirar para acá, porque con las nubes y estos riachos o pequeños arroyitos, te obligo a vos a mirar hacia ahí. Entonces, ustedes pueden, no obligar, porque es una palabra medio fuerte, pero sí ayudar y acompañar al ojo del espectador para que vaya hacia ese elemento particular, ¿sí? Lo mismo acá con estas montañas, de alguna manera lo importante es lo que sucede en la parte derecha, en ese segundo plano de profundidad. Fíjense que acá tenemos la misma lógica de un plano de profundidad o foreground más cercano a nosotros, un plano intermedio, ese middle ground, que es hacia donde está apuntando el personajito, que es idealmente, o supongo, hacia donde irán nuestros personajes, y después tenés un plano más de fondo, con estas montañas y esas nubecitas, que funcionan como ese background de fondo.
Acá tenemos otro ejemplo. Esto está como bastante simplificado para poder entenderlo, pero bueno, ustedes después en sus estilos y en sus complejidades de dibujo elegirán qué detalles o no ponerle, ¿sí? Entonces, esta pequeña casita que está apoyada en uno de los tercios de la intersección, de lo que habíamos visto de la regla de los tercios, fíjense que esta montaña que está más cercana a nosotros funciona como un primer plano de profundidad, el caminito nos lleva visualmente hacia la casita de ese middle ground o segundo plano de profundidad, y finalmente las montañas sirven como un acompañamiento de fondo de esa especie de background, ¿sí? Entonces, aplicando lo que estamos viendo recién de los planos de profundidad y la regla de los tercios, podemos utilizar esas composiciones de alguna manera más interesantes y romper justamente con ese estatismo. Lo mismo aquí para lo que estamos viendo de los bosques. En este caso queremos romper, no sé exactamente cuál es en particular lo más importante en esta construcción. Yo supongo que esta zona de este pequeño montículo que está siendo iluminado por esa luz de Jesús, que está así como, y Dios que está iluminando esa zona, entonces supongo que eso es lo importante. Entonces, con la misma lógica que teníamos recién de la regla de los tercios, esa zona, por más que no haya un personaje, no haya un elemento importante, es la que yo quiero que el espectador visualice. Entonces también, con la misma lógica de planos de profundidad, tenemos ese primer plano con los arbustitos y ese pequeño montículo, el segundo montículo, llamémosle, que sería el plano intermedio, que es lo que uno quiere ver de manera interesante, está por iluminación resaltado, y finalmente un plano de fondo con unas nubecitas, etcétera, etcétera. Acá tenemos un personaje que está atravesando ese bosque, la misma lógica, lo interesante es lo que va a suceder en la parte derecha, ahí en ese middle ground, y finalmente en esta pequeña composición. De nuevo, fíjense que son escenarios como bastante básicos, no requieren mucha complejidad, pero de alguna manera está generando esa idea de espacialidad, que es lo que queremos lograr. Queremos evitar como si fuese una especie de sticker medio aburrido, donde todos los elementos tienen la misma profundidad. Sé que suena a veces obvio cuando lo estás viendo, pero pasa siempre, y me pasa a mí, que por ahí estás componiendo y se ve como medio aburrida la cosa. Entonces, si ustedes pueden, de alguna manera, como estoy viendo acá, generar como si fuese distintos puntos de interés donde el ojo se va a ir metiendo. Entonces, fíjense, el último escenario que estamos viendo, si esto me dejaría anotar, sería tan feliz, pero bueno, no me deja anotar. Así que, cosas que pasan, para que quiero agrandar esto, chiqui, chiqui, chiqui. Entonces, ustedes tienen, en este caso, un árbol en un plano muy, muy cercano en la parte derecha de la composición, después un árbol un poquito más alejado en la parte izquierda, y finalmente el árbol que importa está entre medio. Entonces vos visualmente vas a ir saltando de los distintos árboles, y eso es lo que te va a generar ese interés visual o esa idea de espacialidad del ambiente, ¿sí? Para que les muestro un ejemplo más y ya vamos a otra cosilla más. Bien, esto a nivel construcción es un poco similar a lo que les decía. Lo que estamos buscando acá es simplemente un flow visual, también para romper con esa línea horizontal del horizonte o vertical de los elementos que pongamos. Entonces ya en la línea básica de construcción empezamos a marcar cierto flow, cierto como curvaturas, como cierto ritmo de la línea de lo que después vamos a construir. Una vez que marcamos esa línea o ese pequeño flow o onda, llamémosle, en nuestra construcción, para romper con esa idea de líneas horizontales y verticales, empezamos a componer. ¿Cuál es el elemento importante aquí? Esta especie de casita que está posicionada en la parte más bien derecha de la composición. Entonces lo que hacemos es, vamos enmarcando con distintos elementos, en este caso algunos árboles, y vamos siguiendo esa lógica de el flow o las formas. De nuevo, esto que estamos viendo acá está bastante focalizado en estilo de animación. Ustedes lo pueden hacer después en el estilo que ustedes quieran, con las particularidades que quieran ustedes. Pero bueno, lo bueno de la animación es que nos sirve para exagerar o enfatizar ciertas cuestiones de expresión. Entonces, en esa expresión o expresividad bastante, o sea, no quiero decir máxima, pero como bastante notoria, si bien es como de alguna manera un poco exagerado por el hecho del estilo de animación, nos sirve a nosotros para empezar a pensar lo de las formas, lo del flow, darle ese pequeño ritmo a lo que estamos construyendo. Acá estamos viendo los ejemplos, complejizando un poquito más los árboles, después metiendo un par más de detalles, vamos generando lo que sería el escenario. Una vez que tenemos todo eso ya construido, esto ahora les paso el nombre del artista
del que lo tomé, que se llama Mitch Louis, es un holandés, pasa a la instancia del line art, después pasa a los tonos de grises para dar esa idea de iluminación y volúmenes de los distintos elementos, y finalmente hace el color. Tengan en cuenta eso, el trabajo de Mitch Louis es muy bueno, trabaja todo digital, para que se los pongo en el chat el nombre, así lo pueden chusmear. Lo que ustedes pueden hacer con el bueno este de Mitch Louis, tiene muchos tutoriales de... para que les pongo acá bien el nombre, porque es... ahí está. Tiene muchos tutoriales en su Instagram y después en su Patreon de dibujo de escenarios y distintas cosas que son muy útiles. Tiene muchos gratuitos y tiene muchos que son pagos. Decidan ustedes cuál los hace más feliz. Este Mitch Louis es muy bueno. Después también hay uno que se llama Marco Bucci, que está en un canal de YouTube, y ahí también hace como tutoriales de explicaciones de cómo generar esos fondos. La verdad que son súper útiles porque les van a servir a ustedes para empezar a generar ideas o tomar ideas de construcción de los escenarios, cómo entenderlos, cómo construir, cómo componer, cómo iluminar, cómo lograr ciertos renders, que la verdad, nada, son cursos, si se quiere, o talleres que pueden ser tomados ustedes de manera gratuita, o también tiene talleres pagos que son como más específicos. Elijan ustedes porque la verdad que aprovechen todas las herramientas que puedan tomar, porque la verdad que son súper, súper útiles y son bastante pertinentes a lo que hacemos nosotros como dibujantes. Bien, dicho esto, lo de Mitch Louis, vamos a ver rápidamente. Fíjense en esta bonita construcción del escenario. Lo que está buscando el bueno de Mitch Louis es, en una construcción a 3 puntos de fuga de un elemento particular, en este caso una casilla o una casita, lo que está buscando es darle cierto carácter, cierto atractivo visual a ese elemento. Así no es simplemente un dibujo técnico que de alguna manera funciona, está bien construido, se entiende como tal, pero como les decía recién, en el estilo de animación uno debería tratar de lograr cierta expresividad, no solo en los personajes, sino también en los elementos que está construyendo. Entonces, al construir una casita, en este caso una casita donde tiene una bonita plantación de calabazas, y una chita y distintas cosas, lo que está haciendo el bueno de Mitch Louis es justamente eso, generar un atractivo visual o un appeal del elemento que está construyendo. Que eso es una de las cosas más complejas, porque uno puede hacer personajes interesantes, pero después, si sus fondos o sus ambientes o sus escenarios carecen de esa característica interesante, se vuelve todo como medio soso y gris y aburrido, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden, en sus estilos particulares, después cada uno verá que sí y que no, lograr ese interés visual de los elementos, generando ese atractivo o ese appeal visual, ya ganaste. Entonces también está para analizar. Vos tenés la construcción básica, como vimos acá, a 3 puntos de perspectiva. En este caso está el punto en el punto máximo hacia abajo, que es el nadir. La construcción básica responde a esa lógica de los 3 puntos de fuga, solo que después le fue poniendo como ese extra, ese gustito extra de lo que es visualmente un elemento para generar ese atractivo visual, ¿sí? Fíjense, como les decía después en las redes de Mitch Louis, porque tiene algunas explicaciones de esto y de cómo lo hace y de cómo lo piensa, que eso está bueno, porque es como cada uno tiene su proceso mental a la hora de trabajar. Bien, dicho esto, vamos a pasar a un veloz análisis de lo que les estaba diciendo recién en distintas piezas de concepts para que ustedes vean cómo funcionan, ¿sí? Entonces, acá tenemos una bonita pieza de un concept de una especie de granero en una escena nocturna donde tenemos la luna, y ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a entender cómo funciona esto para que después ustedes lo puedan aplicar, si así lo desean, a sus construcciones y puedan analizar mentalmente cómo hacer esas distintas construcciones, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el concept, a ver, esto obviamente, esto ya está dibujado, lo que hacemos nosotros ahora es descomponerlo para poder entenderlo y poder aplicarlo. Instagram, eso, gracias Michelle, gracias. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ir a la descomposición para poder entenderlo nosotros. Primero tenemos, como bien habíamos dicho, el elemento más importante del concept o este escenario, que es justamente ese granero, donde va a idealmente suceder la acción, no sabemos, pero bueno, queremos que ese sea el elemento más importante. Entonces, marcado ahí ese elemento importante, posicionado en una de las intersecciones de la regla de los tercios, que les había explicado anteriormente, tenemos el granero. En una intersección, ¡pum!, ahí está el granero.
¿Cómo llego yo visualmente hacia ese granero? Fíjense que el caminito, de alguna manera, nos lleva visualmente al granero. Entonces es una flecha oculta que nos obliga a mirar visualmente hacia ahí. Si ustedes se quieren poner como más analíticos, el montículo donde está posicionado nuestro granero, de alguna manera también son flechas ocultas que nos van a llevar visualmente hacia ahí, más allá que sea el territorio o el terreno donde está apoyado nuestro granero, ¿sí? Una vez que tenemos eso, acá les decía esto recién, de la regla de los tercios, está posicionado en una intersección, dividido en líneas horizontales y verticales, está posicionado nuestro granero en esa intersección, y una vez que tenemos eso, vamos a analizar lo que les decía recién de la profundidad de planos. Entonces, ese primer plano, de alguna manera, está representado con esas pequeñas florecillas, esas gomas que están ahí, y algunas rocas en ese primer plano de profundidad. Entonces ese sería nuestro foreground. Si ustedes me preguntan a mí, yo tal vez pondría algún elemento en la parte inferior izquierda para dar mayor idea de esa profundidad de planos que estamos buscando, ¿sí? Pero de nuevo, este concepto funciona súper genial, lo hizo otro artista, yo no me voy a poner a marcarle el trabajo a otros porque queda como medio desprolijo de uno. Bien, entonces, primer plano de profundidad, foreground. Segundo plano de profundidad, si se quiere, esta pequeña tranquera, parte del caminito, parte del terreno donde está apoyado, obviamente el granero, que es lo más importante, y esa especie de tractor o vehículos ahí abandonados, y ese arbolito, ¿sí? Ese es nuestro middle ground, nuestro plano de profundidad de segundo, nuestro segundo plano de profundidad. Y después, de fondo, lo que sería el background, perdón, se me está trabando la lengua. El background, o nuestro tercer plano de profundidad, que es el fondo, está representado por esa silueta de arbolitos, el cielo nocturno y esa pequeña luna. Si me preguntasen a mí, tal vez la luna lo hubiese posicionado un poquito más hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si bien funciona muy bien a nivel compositivo con lo que es el granero y te ayuda a reforzar lo que es visualmente la idea del elemento importante, en este caso el granero, compositivamente tal vez esa lunita posicionada más hacia la izquierda ayudaría a balancear la composición, porque vos en este caso tenés muchos elementos compositivamente en la parte derecha del concepto, ¿sí? Entonces, si vos querés balancear de alguna manera la composición, corriendo esa lunita un poquito hacia la izquierda, esa luna llena, te ayuda a visualmente componer y hacerla más armoniosa la composición. No sé qué pasa en la parte izquierda de la imagen, entonces tal vez por alguna razón ese artista dejó todo ese espacio como si fuese un espacio negativo bastante liberado. Pero como no lo sé, solo puedo sacar conclusiones o suposiciones del por qué hay tantos elementos hacia la derecha y no tantos hacia la izquierda. Pero bueno, yo como les digo, no voy a estar pisándole el trabajo a otros, porque no se debe hacer eso. Bien, velozmente vamos a ver también otro ejemplo, y después ya vemos unas cosillas más. Acá tenemos otro concepto de una serie de animación. Esto me entró la duda. ¿Alguno sabe de qué serie es este? Porque es como una especie de niño cocodrilo con otro personaje más bien de forma redondeada. Y vi como bastantes conceptos, pero no sé de qué serie es. Si alguno sabe de qué serie de animación es, por favor pónganlo en el chat, si no seguimos analizando. Bien. Entonces, niño cocodrilo, en este caso se está tirando hacia abajo del agua. Este, fíjense, es un concepto de un escenario subacuático, llamémosle. Entonces acá tenemos, ¿cuál es el elemento importante? Niño cocodrilo, que se tiró al agua. Fíjense que de alguna manera la forma de estas especies de rocas o montículos del terreno nos llevan visualmente hacia el elemento más importante. Ahora que están diciendo en el chat, si llega a ser el nombre de la serie, me pongo muy feliz. A ver si el chat me habilita para verlo, porque no me estaría dejando. Bien, chat, no me suena, pero... Ah, ok, bien, ok, digo, bueno, ves si me estás diciendo la respuesta, digo, bueno, no pasa nada. Después lo buscaré y lo veremos. Entonces, el elemento importante en esta composición es nuestro niño lagarto que se está tirando al agua. De alguna manera, el muellecito de donde se tiró y esta forma de las rocas, o de los montículos que están bajo el agua, nos llevan visualmente como flechas ocultas hacia ese elemento importante. Como bien les decía, está apoyado sobre o cercano a una de las intersecciones de nuestra construcción de la regla de los tercios, y una vez que entendimos eso, vamos a ver cómo trabajó la profundidad de planos. Entonces, en ese primer plano tenemos esta especie de raíz, ciertas vegetación acuática, y esta pequeña roca que está en la parte izquierda. Eso sería nuestro foreground, nuestro primer plano de profundidad.
Después, en el plano intermedio tenés toda esta zona de las rocas, parte del muellecito, parte de estos árboles que nos ayudan acá compositivamente a balancear la composición, y también nuestro personajito que ya saltó, ese es nuestro middle ground, y finalmente el fondo vendría a estar representado por parte de esas rocas, obviamente el resto de esta especie de escenario acuático y algunos pequeños detalles. Lo que nos interesa ver acá es lo mismo que hablamos anteriormente con el tema de los árboles. Fíjense que visualmente vos tenés un primer punto donde vos vas a mirar, que es esa raíz que está posicionada en la parte derecha de la composición. Después vas a ver un segundo punto de interés, que vienen a ser estos árboles que están posicionados en la parte izquierda de la composición, y finalmente vas a ver visualmente a nuestro niño lagarto, ¿sí? Que está en la parte derecha. Entonces vos visualmente todo el tiempo haces ese juego de ir mirando y como de ir saltando visualmente a los distintos elementos. Esto está muy bien hecho porque vos lo que haces es, vas a mirar primero a la derecha, después a la izquierda y después a la derecha. Esto lo que hace es también ayuda a balancear la composición, que eso es lo que estamos hablando de composiciones armoniosas. Entonces tenés como ping, 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 un salto visual constante de los elementos y todo funciona de manera armoniosa. Si ustedes tienen dudas de si sus composiciones están siendo armoniosas y funcionan de manera correcta, lo que pueden hacer es espejar la imagen, o sea, rotarla a 180 grados, y van a ver si de alguna manera la composición tiene demasiados elementos de un lado o demasiados elementos del otro. Es algo que se hace mucho en animación, eso de ir rotando el fondo o lo que estás haciendo para ver cómo ir balanceando esa composición y tratar de lograr una composición más armoniosa, ¿sí? ¿Se está entendiendo esto? ¿Venimos bien? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Me la dicen ahora y la vemos. ¿Estamos ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, entonces, para que vean el chat, a ver si seguimos, y seguimos. Ñiqui, ñiqui, ñiqui. Están diciendo que está ok, bien, genial, gracias, pulgares arriba. Bien, entonces, seguimos. Acá, esto que estamos viendo aquí, que estoy presentando, es sí, un dibujo de... bueno, genial, bueno, gracias Jacqueline, buen día. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es un dibujo de una demostración que yo hice en clase. Esto está hecho de forma tradicional, con pincel, estilógrafos y tinta china, para mostrarle a los estudiantes de la clase cómo dibujar lluvia en este estilo en particular. Tengan en cuenta esto, a mí me gusta más dibujar blanco y negro, tradicional, por el dibujo de historietas, pero también esto se puede hacer color, se puede hacer digital, hay miles de formas. Simplemente que cuando uno trabaja tradicional, en este formato, blanco y negro, con pincel y con tinta china, no entendí, ¿me poner a prueba de la armonía? Sí, Macarena, esto último de poner a prueba de la armonía de la composición. Ah, ok, bien, sí, no hay problema. Lo que vos haces cuando vos estás dudando si tu composición es armónica, o sea, si no tenés muchos elementos de algún lado de la composición y se ve desbalanceada, es esa misma imagen que vos tenés, que lo estás trabajando y tenés dudas de si esa composición funciona, la espejás o la rotás a 180 grados, o sea, como que la volteás. Entonces, al voltear la imagen, vos vas a ver si tenés muchos elementos de algún lado o muchos elementos del otro, y lo que haces es empezás a compensar ese desbalance compositivo para lograr justamente esa armonía visual. Entonces, lo que podés llegar a hacer es, si ves que tenés muchos elementos de un lado, componés un par de elementos más del otro lado y empieza a balancearse esa composición, y justamente lo que haces es genera mayor armonía visual. ¿Era eso? Ah, genial, bien, era eso. Buenísimo, era eso, simplemente es eso. Espejás la imagen o la volteás 180 grados y ahí ves esa misma imagen que vos estás trabajando invertida, y ves si tenés como muchos elementos de un lado o muchos del otro, y lo que haces es compensás ese balance. Entonces se vuelve más armonioso, ¿sí? Bien, era eso, creo que estamos ok. Bueno, entonces, lo que les estoy mostrando ahora es cómo dibujar cielo lluvioso. Ahora cuando levanten la mano, a ver, ok, levantaron la mano, es pregunta respecto a eso. Si quieren pueden hacer la pregunta en el chat. No sé quiénes están con la mano levantada porque no me muestra. Carla, y no sé quién más levantó la mano. Wiki. Bueno, Carla, si querés preguntar en el chat y respondo. Y no sé si alguien más levantó la mano. Así que tú, Carla, o no sé si te caíste sobre el teclado. Acá.
Ah, gracias, ese, Arlo del Gator. Gracias, gracias, Carla, te quiero mucho a la distancia. Y Daniel, no, Daniel también, muchas gracias, Daniel. Eras tú, bien, muy bien, Arlo del Gator. Era un niño lagarto, así que no estamos tan lejos. Gracias, Daniel, me aclaraste la duda. Eres una persona de luz y de bien. Muchas gracias. Bien, entonces, aclarar la duda, gracias a Daniel, les estaba diciendo, lo que les estoy mostrando ahora es la técnica de cómo dibujar escenarios con cielos lluviosos que yo demuestro en mi clase de manera tradicional. Esencialmente lo que hago es, con el pincel, la tinta china, y de forma tradicional en un papel, lo que hago es, con la pincelada que voy haciendo yo, la voy direccionando para dar esa idea de cielo medio tormentoso, medio, ¿cómo llamarlo? Tempestuoso, si se podría hacer. Entonces, ese cielo tempestuoso en el que yo estoy direccionando la pincelada, lo estoy haciendo de arriba hacia abajo. Obviamente yo voy rotando la hoja y voy usando la pincelada como yo lo deseo. Pero para que ustedes vean es de la parte superior a derecha hacia la izquierda. Entonces, ese cielo que yo estoy sugiriendo con esos negros que representarían esa especie de cielo tempestuoso o lluvioso, una vez que yo hago esa dirección de derecha hacia izquierda y hacia abajo, lo que hago es marco pequeñas gotitas, o si se quiere, sí, gotitas de lluvia, llamémosle, con blanco, que yo utilizo témpera blanca, en la dirección opuesta. Entonces, con otro pincel, obviamente, lo que hago es, con témpera blanca, subo y hago como si fuese la dirección inversa de esa primera pincelada de negros que lo hago con la lluvia. Una vez que tengo eso, donde ya tengo el cielo lluvioso, lo que hago es, una vez que ya dibujé el fondo de, en este caso, una casita que está ahí con una especie de chimenea prendida, lo que hago es, con estilógrafo, empiezo a marcar ciertas líneas sobre lo que ya es el dibujo, de lo que representaría en este estilo particular, con esta técnica de dibujo blanco y negro, lo que serían las gotas de lluvia de esa especie de escena lluviosa. ¿Sí? Entonces tengo como las líneas del cielo, representadas con pincel, con esa dirección particular, las líneas opuestas con blanco para representar esa lluvia o ese blanco dentro de ese negro, y después lo que hago es marco justamente con líneas de estilógrafo. Ustedes lo pueden hacer con pluma o también lo pueden hacer de forma digital, siguiendo la dirección de lo que eran las líneas del cielo este lluvioso. Lo que hacen es algunas gotas de lluvia. ¿Para qué? Para dar esa idea de escena lluviosa y así como bastante tormentosa. Una vez que tengo eso ya más o menos descrito, algo que suelo hacer es sugiero con también un pincel y un poquito de tinta china ciertas siluetas negras. A ver, ¿qué son esas siluetas negras que están medio de fondo siguiendo la misma dirección de la línea del cielo lluvioso? Cosas, puede ser otras edificaciones, pueden ser árboles, pueden ser personajes, pueden ser lo que quieran. Lo que yo estoy haciendo acá es sugerir, no estoy describiendo exactamente la forma del elemento, sino que estoy sugiriendo el hecho de, en un plano de fondo más alejado, hay elemento. No sabemos si son árboles, otras edificaciones, lo que fuese. ¿Sí? Entonces, no estoy dibujando el detalle, entonces eso me permite a mí dar esa idea de profundidad de planos, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, vos tendrías, de alguna manera, si lo descomponemos a nivel profundidad de planos, tendrías en un primer plano esta especie de montículo donde están estas hojas y este tronco de árbol en la parte izquierda de nuestra composición. Ese sería nuestro foreground. En un plano intermedio, middle ground, sería la casita con esta pequeña tranquera caidita, y después, en un plano más alejado, en este background, tendríamos lo que sería el cielo lluvioso, que estoy tratando de escribirlo con este estilo particular blanco y negro, con pincel en forma tradicional, y estas sugerencias, marcadas así con una especie de negro medio difuminado, de elementos de fondo en esa especie de plano más profundo de profundidad, tercer plano llamémosle, de elementos. No estamos describiendo exactamente qué son esos elementos, sino que los estamos sugiriendo. ¿Sí? Esta es una forma que yo suelo demostrar en la clase, cuando tenemos clase presencial. Recién este cuatrimestre hemos vuelto a las aulas, así que les muestro un poco a los chicos, más allá de lo que es la cursada virtual y las herramientas que cada uno elija para trabajar, que son decisión del estudiante, que también se pueden hacer distintas formas, distintas texturas y etcétera, en forma tradicional con este estilo en particular. Aquí estamos viendo
texturas de árboles, también hechas en forma tradicional. Fíjense que esto está hecho con pincel, estilógrafo, y lo que estamos buscando acá son, más allá de lo que vimos inicialmente a la hora de construir con perspectivas y dibujo, como se sigue, más técnico, acá lo que estamos buscando es crear escenarios naturales, ¿sí? Entonces, al crear escenarios naturales, con este estilo en particular, de línea, blanco y negro, con pinceles o estilógrafos, lo que estamos buscando es generar texturas de los distintos elementos. En este caso, troncos de árboles, la frondosidad de los árboles, cierta iluminación, cierta cuestión medio rocosa del terreno, no tan, como les decía, no tan dibujo técnico, sino empezar a buscar esa lógica de texturas naturales. Esto también está hecho con pincel, con estilógrafos, esto también direccioné la pincelada, fui generando distintas cosas. Fíjense acá abajo que tenemos esta especie de bruma, eso está hecho con una esponja con blanco, se están poniendo ahí, bien, esto está hecho con una esponja con blanco, con témpera blanca, para generar como esa especie de bruma o como más difuminado, y visualmente también hecho tradicionalmente, y no tan detallado. Entonces digo, es eso, es empezar a buscar la forma que le funcione a cada uno para generar esas distintas, llamémosle, texturas de los árboles. Esto rapidito, y ya pasamos a lo último, es esencialmente para que entiendan cómo es la lógica de dibujo de un árbol. Fíjense que esencialmente un árbol es un arbusto que crecerá, para lo cual ese arbusto, que inicialmente tenía un tallo como bastante fino, se va a volver como mucho más grueso. ¿Cómo llamarlo? La textura, o la textura de ese tallo se va a transformar en un tronco, porque se va a volver como más recia por el hecho de estar a la intemperie y a las expuesto ese tallo a las inclemencias climáticas. Entonces, ese tronco esencialmente lo que hace es, va creciendo, van a crecer distintas ramas, y de esas ramas van a salir las distintas hojas o frondosidad, llamémosle, del árbol, ¿sí? Entonces, generalmente, a menos que sea un árbol que haya sido podado específicamente, la frondosidad de nuestros árboles van a ser como mucho más grandes a nivel visual que lo que sería el tronco. De nuevo, depende de la especie particular. Sé que ustedes me van a decir, pero si yo tengo un bonsai, pero si yo bla, bla, bla. Bueno, siempre hay particularidades, pero bueno, en la generalidad de los árboles que estamos dibujando, lo que se suele entender es que el tronco suele ser más fino, la frondosidad suele ser como bastante más importante, y dentro de esa frondosidad ustedes van a tener las distintas ramas. ¿Qué se ve o qué no se ve de esas ramas que salen de un tronco, de ese árbol? Lo definen ustedes. De nuevo, depende mucho el estilo, depende mucho de lo que estén buscando. Fíjense que lo que estuvimos viendo de los concepts tiene un estilo, esto que les voy a mostrar ahora tiene otro estilo, entonces depende mucho del estilo que estén trabajando ustedes. Lo que yo suelo recomendar es evitar esa especie de forma medio redondeada de la frondosidad y como bastante simétrica, porque justamente te da la idea de este árbol no es un árbol natural, sino que parece un árbol dibujado. Ahora, si tal vez ustedes están haciendo un estilo más infantil, ese tipo de estilo, infantil me refiero a más cercano a ilustración infantil, sean libros, sea animación o lo que fuese que estén haciendo, ese estilo puede llegar a funcionar porque justamente responde más cercano al estilo que podría dibujar un niño, o a esa estética que se entiende por el dibujo infantil, por ese estilo particular. Pero bueno, si ustedes están buscando otra idea de verosimilitud o realidad de su dibujo, de sus arbustos, plantas o elementos, entonces van a tratar de lograr esa idea de textura, irregularidad, porque justamente es un elemento natural, no es un elemento que ha sido construido por el hombre, si se quiere, o por la humanidad, para no ponernos en cuestiones de género. Entonces, ¿qué forma va a utilizar cada uno para representar en forma de dibujo ese elemento, en este caso un árbol? Lo decide cada uno, ¿sí? Fíjense, lo que les mostré anteriormente es de un dibujante argentino que ya falleció, que se llamaba Juan Zanotto, para que les pongo acá, y lo que están viendo ahora es de un dibujante italiano que se llamaba Sergio Topi. Estos eran maestros en lo que es el dibujo de blanco y negro y justamente de las texturas, las distintas cuestiones de detalles, que eso está como bastante bueno, ¿sí? Entonces, cada uno creó un lenguaje particular con lo que es el dibujo de, en este caso, llamémosle escenarios naturales,
Entonces cada uno, al crear su lenguaje, se generó distintas formas de representar esas texturas. Fíjense que este árbol es de alguna manera, este árbol es de otra manera, fíjense que acá hay otro estilo, pero todo responde a el lenguaje que cada uno se ha creado para representar ese elemento particular, ¿sí? De nuevo, que estamos hablando de escenarios naturales. Cada uno de ustedes, en sus capacidades, va a definir en su estilo cómo quiere representar ese escenario natural, ¿sí? Vemos velozmente, esto también son pequeños tutoriales veloces que voy dando en mis clases de cómo dibujar las distintas rocas con los distintos elementos o cómo están compuestas esas rocas, ¿sí? Entonces vos por ahí tenés rocas de una formación que es un poco más maciza, un poco más dura, que obviamente en este estilo particular, blanco y negro, va a tener mayor acumulación de negros, porque justamente lo que estamos tratando de representar es esa lógica de el material, que es un material más duro. Después también puede llegar a tener rocas con un material más poroso, tipo rocas volcánicas. Entonces vamos a tratar de representar esos poros y esa idea de el material, y después tener rocas compuestas por elementos, si se quiere, no tan macizos o no tan duros, como más blandas. Pueden ser rocas de no sé, no tengo un máster en geología, les pido disculpas, pero bueno, rocas de materiales más suaves. Entonces esas rocas de materiales más suaves van a estar representadas con grisados, no tanto con negros plenos o más macizos, ¿sí? Justamente por el material del que están compuestas o de la formación justamente que tenga ese elemento particular, ¿sí? Velozmente, ahora saltamos vamos al tutorial del espacio porque si no me voy a quedar sin tiempo, y así ya después si quieren hacer algunas preguntas. Tutorial de cielo espacial, que les estaba diciendo al principio que yo lo aplico bastante. Aquí estamos viendo un bonito cielo espacial con unos planetas y una pequeña galaxia. ¿Qué van a necesitar ustedes para hacer este bonito cielo espacial? Lo siguiente. Primero, van a dibujar de manera muy suelta la escena a plantar. Fíjense que acá son unos lápices muy sueltos de este bonito escenario que iremos a dibujar. Y lo que van a necesitar es lo siguiente: un pincel, tinta china y una esponja. Una vez que ustedes tienen el pincel, la tinta china y la esponja, lo que van a hacer es, con la esponja, van a mojar esa tinta china con el pincel en la esponja y van a marcar con la esponja, manchando así, chiqui, 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 lo que sería esa especie de transición entre lo que sería el blanco, que representa esa especie de, llamémosle, sendero galáctico, y lo que sería el cielo espacial per se, que va a estar representado con negro. Una vez que ustedes en el dibujo marcaron esa pequeña transición, describen velozmente lo que van a ser los planetitas, y pasan a rellenar, si quieren con marcador, si quieren con tinta china, lo que sería el cielo espacial con negro. ¿Ven? Acá tenemos la transición y acá tenemos el negro. Una vez que tienen eso, traten de volver con la esponjita a marcar de nuevo en esa transición entre cielo espacial o especie de sendero espacial y lo que sería el negro. Con la esponja vuelvan a ponerle tinta china a la esponjita y vuelvan a pasar por arriba, así esa transición se vuelve más sutil entre ese blanco y ese negro del cielo espacial. Una vez que logren esa transición más sutil entre su cielo espacial, si quieren describan un poquito mejor lo que son los planetitas, marquen algunas pequeñas detalles o liñitas de los planetitas, y ahí se pueden poner el siguiente paso. En el siguiente paso van a necesitar témpera y otro pincel para justamente hacer lo que son las estrellas. Obviamente van marcando, si se puede, de la manera más irregular posible para evitar esa especie de estatismo, las distintas estrellitas con blanco en ese cielo espacial. Algo que yo suelo hacer, fíjense en la parte inferior derecha de la imagen, es generar esa especie de galaxia o elemento luminoso. ¿Cómo hacen ese elemento luminoso? También, como les decía, con la esponjita marcan con negro y después con ciertas manchitas con blanco, también con la témpera y con el pincel, hacen como una especie de continuidad de puntitos para dar esa idea de especie de nebulosa de Andrómeda, llamémosle, tirando luz hacia afuera. Porque en el espacio no es todo blanco y negro y todo exactamente ordenadito, sino que tenés como esas pequeñas manchas de luz y como esas irregularidades. Entonces lo que estamos buscando es justamente esas irregularidades. ¿Para qué? Para romper con esa lógica de estatismo. Una vez que ya ustedes tienen descritas las estrellitas, ahora lo que van a hacer es, van a agarrar un cepillo de dientes, el mismo pincel que utilizaron para marcar las estrellitas, para utilizar la témpera blanca. Obviamente el cepillo de dientes no debe ser el cepillo de dientes que ustedes utilizan
en su vida diaria, porque después si no le van a quedar los dientes con gusto a témpera blanca. Una vez que ustedes tienen ese pincel y esa témpera blanca, lo que van a hacer es, van a posicionar sobre el cepillo de dientes un poco de témpera blanca y van a salpicar con blanco sobre el negro. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos queriendo buscar esa idea de desorden, suciedad, de blanco, de lo que serían las estrellas. Como les decía recién, en el espacio no está todo ordenado y todo perfectamente definido, sino que tenés como estrellas, manchas blancas, irregularidad. Eso es lo que estás tratando de buscar. Esa lógica de desorden, ¿no? No tanta perfección y prolijidad. Una vez que tienen eso, ¡twing!, van a pasar a tener esta bonita idea de cielo espacial que puede ser utilizada, como habíamos visto anteriormente, en una página donde tengan una estación espacial, donde ustedes quieren hacer ciertas transiciones entre lo que sería el cielo espacial negro y esa especie de sendero galáctico, y también lo pueden utilizar en una ilustración que yo tuve que hacer de la Liga de la Justicia 300 años en el futuro, donde tuve que reinterpretar lo que era Aquaman, Superman, Mujer Maravilla, Batman, Flash y Linterna Verde. Entonces le puse así como un poco de magiecilla al asunto. Bien, dicho todo esto, dejo de compartir pantalla, les comparto velozmente en el chat lo que sería mis redes, mi Instagram, si ustedes quieren chusmear ahí, que tengo cosas para ver, que es Augustus Comics. Ahí pueden ver algunos de mis trabajos y preguntarme cosas que yo suelo responder con brevedad. Y este es el momento que ustedes tienen, por si tienen alguna consulta que quieren hacer, estoy aquí para responder sus preguntas que pueden hacer vía chat. Aquí estoy, si alguien quiere preguntar, este es el momento. ¿Hay alguna pregunta? Los dejé estupefactos. ¿No pueden creer la clase que acaban de recibir? Bien. ¿Estamos ok? Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, si quieren ahora. Si no, cerramos. Todo lo que les pasé, como les digo, son herramientas de dibujo que me parece que son pertinentes a lo que hacemos nosotros como dibujantes. Después ustedes lo buscarán cada uno en sus estilos, lo potenciarán ustedes como ustedes gusten. Chusmeen todo lo que puedan. Sí, la semana que viene tenemos uno de, en el mismo día y horario, tenemos uno de composición de narrativa, de páginas de cómics, porque es lo que yo hago, entonces trato de expandir ese conocimiento para que si ustedes lo quieren, lo pueden aprovechar. Es simplemente eso, es entender un poco compositivamente cómo funciona para empezar a pensar un poquito, de nuevo, de historieta particular. Ustedes después si quieren lo pueden aplicar para cuestiones de ilustración, concepts, videojuegos, lo que ustedes deseen, ¿sí? Pero bueno, en esa clase la semana que viene vamos a ver algunas cuestiones compositivas. Les agradezco entonces por haberse pasado y haber dedicado su tiempo y su atención a estas 2 horitas de una clase. Espero que les haya sido útil, espero que les sirva. Cualquier cosa, como saben, me pueden contactar, como ahí les puse en las redes, vía Instagram. Pueden chequear ahí mi trabajo también, pueden ver que también a veces dono sangre, y ahí pongo las fotos, así que ahí están mis redes. Cualquiera que me quiera contactar, esa es la forma. Suelo responder con cierta velocidad dentro de la posibilidad de mis tiempos. Así que muchas gracias a ustedes por pasarse. Espero que haya servido, como les decía recién, los contenidos. Son herramientas de dibujo. Ustedes después decidirán si las aplican o no. A mí me son útiles. Así que si les han servido, genial. Sitio 80 lo subo. Dale, genial. Bueno, mirá qué bueno si han aprovechado esta clase. Lo chusmeamos así. Todo sirve para ustedes, para compartir en redes y armar esta especie de gran comunidad de dibujantes y hacerla lo más saludable y positiva que se pueda. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Aquí estamos, cualquier consulta saben que me la pueden hacer vía Instagram y responderé en mis posibilidades. Les agradezco de nuevo, si quieren nos vemos la semana que viene, mismo Vaticanal, mismo horario, donde veremos cuestiones de composición y narrativa de historieta.